Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 127. El legendario Super Saiyan, recuerda esto. ¿Qué dijiste? Ella preguntó confundida y frunciendo el ceño. Aunque las rugientes corrientes de aire bloqueaban su visión, no podían cegar sus sentidos. El aura de Beckett aumentaba constantemente, una clara señal de que tenía la intención de luchar contra Malekith hasta el final. Estás loco. Tus dos subordinados no se sacrificaron para que desperdicies tu vida. No es asunto tuyo. Ella se quedó sin palabras por un momento. Tras reflexionar más, la declaración de Beckett parecía estar a la altura. Después de todo, era Beckett, no ella, quien pretendía luchar a muerte contra Malekith, menuda barbaridad. Ella no creía que Malekith la dejara ir. Siendo hija de Odín y futura heredera al trono de Asgard, Malekith no la dejaría ir fácilmente. En la situación actual, si quería romper el bloqueo de Malekith, su única opción era tomar prestado el poder de Beckett. No había otra opción. Pero ahora, Beckett, que finalmente había recuperado el aliento, iba a luchar tontamente contra Malekith hasta la muerte otra vez. ¿Y qué pasa con ella? Se suponía que debía abandonar la pequeña esperanza de escapar y luchar contra Malekith, quien controlaba el éter. No me hagas reír. No podemos ganarle ahora mismo. ¿No lo entiendes? Ella corrió al lado de Beckett, colocando sus manos sobre sus hombros y sacudiéndolo vigorosamente. Te dije, Beckett levantó la vista. Sus pupilas oscuras se tiñeron gradualmente de un matiz verde. No entiendo eso de imposible ganar. No se trata de entender o no entender. Ella estaba al borde del colapso. Y ella, que estaba a punto de decir algo más, fue agarrada del brazo por Beckett y arrojada a un lado, cayendo de espaldas. Malekith. Una rabia sin precedentes llenó el corazón de Beckett, y un aura que llevaba un rastro de relámpago dorado surgió, agitando las oscuras nubes de tormenta en el cielo sobre Svartalfheim. Alégrense. El gran hijo de Titán, el estimado Beckett, señor de Chitauri Prime. En este preciso instante. Conquista que abarca múltiples galaxias. Alégrate. El gran hijo del Titán, Beckett se dio cuenta de pronto de que las frases de felicitación que antes consideraba superfluas, incluso aduladoras, se habían grabado sin saberlo en su mente. El otro, sosteniendo un cetro y pronunciando las palabras más aduladoras y escalofriantes, sin nada más destacable en él aparte de su boca y voz, la inteligencia artificial que lo había acompañado mientras crecía, Woz, quien lo había acompañado a lo largo de sus batallas desde la infancia, Príncipe Beckett, me llamo Woz, su IA de combate exclusiva. Si tiene alguna duda durante el combate, no dude en preguntarle a Woz. Su base de datos contiene muchísima información. Era un gato robótico, más grande que él cuando era joven, pero que no había crecido ni un centímetro en todos estos años. Debes morir. Beckett levantó la vista. Sus ojos reflejaban la figura ceñuda y confundida en el cielo. Nadie puede salvarte. Eso es lo que debería decir. Malekith, con una inexplicable sensación de inquietud, miró a Beckett en el suelo. Apretó el puño derecho, y el poder de distorsión de la realidad que siempre había funcionado lo envolvió de nuevo, restringiendo firmemente sus movimientos. Colapso en este mundo distorsionado. Un campo de fuerza invisible desgarró implacablemente cada centímetro de los músculos de Beckett. Una sangre horrible manó de su piel, y un rayo negro de energía se disparó desde arriba hacia el suelo. No es suficiente, los músculos de la parte superior de su cuerpo, al descubierto, se abultaron, y las venas se le marcaron. Beckett, encorvado por la presión, se arrodilló, pero con terquedad y lentitud, levantó la cabeza. Aún estás lejos de ello. La furia creciente alcanzó instantáneamente un punto crítico desconocido. Como si abriera las puertas a un nuevo mundo, un denso rayo dorado brotó del cuerpo de Beckett, disipando al instante el rayo de energía negra. Auge. Retumbar. El trueno rugió violentamente en el cielo oscuro. Una energía distinta de este universo hizo temblar todo Svartalfheim. No, de ninguna manera, ¿cómo es esto posible? Ella, frotándose el trasero, observaba con ojos abiertos y asombrados el cuerpo de Beckett, que flotaba gradualmente en el aire. El tenue brillo dorado sobre su cabeza le recordó el cabello rubio que había visto cuando Beckett estaba en Asgard. Arg. Un rugido estruendoso, cargado de relámpagos dorados, atravesó con fuerza el espacio-tiempo distorsionado creado por el éter. El campo de fuerza invisible que ataba el cuerpo de Beckett se desintegró al instante. Auge.
El rayo sobre Svartalfheim cayó sin control, su inmenso poder obligó incluso a Malekith a retirarse. Este poder, Malekith, ahora considerado una de las potencias del universo, percibía con claridad la creciente fuerza dentro de Beckett. Nunca había oído hablar de ninguna raza en este universo que lograra una amplificación de poder tan aterradora en tan poco tiempo sin ayuda externa. ¡Ah! Su rugido resonó por los cielos. Beckett, tras haber superado por completo sus límites con su propio poder, irradiaba luz dorada por todo su cuerpo. Las llanuras de Svartalfheim ya no pudieron soportar la presión de este inmenso poder, y la tierra comenzó a agrietarse. Morir. La deslumbrante luz dorada atravesó las capas de defensa en un instante. Con su puño derecho, lleno de furia desbordante, golpeó directamente al corazón del asunto, destrozándolo en el pecho. Esto es imposible. Este no es en absoluto un poder que un titán podría poseer. ¿Quién eres exactamente? Malekith, que se había encontrado con los Eternos en su juventud, tenía una expresión sombría. Actualmente estaba en su forma completa, fortalecido por Aether, pero estaba en desventaja contra el rubio Beckett. Este no era el resultado que él pretendía. Y, mientras Beckett hablaba, su figura ya apareció detrás de Malekith, y una poderosa patada con látigo envió a este último volando hacia el cielo. Soy un Saiyan. Su figura volvió a parpadear, y al instante siguiente, Beckett apareció justo encima de Malekith. Juntó los dedos y golpeó con fuerza el pecho de Malekith. Con dolor, Malekith manifestó instantáneamente un torrente viscoso de energía detrás de él, que manejó como una extensión de su propio cuerpo, disparándose hacia el implacable Beckett. Soy el Super Saiyan, que ha superado al Saiyan. Ante el torrente de energía, tan denso que se había solidificado, Beckett no mostró un miedo en sus ojos. Juntó las muñecas, recogiendo la energía en su interior, y un rayo de energía blanco plateado estalló, chocando directamente con el torrente de energía oscura en el aire. Recuerda esto. Auge. La descarga de energía dispersa destrozó directamente el suelo bajo los pies de Malekith. El árbol del mundo tembló. Todo Svartalfheim se conmocionó con el rugido demoledor de Beckett. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 128. Nacido para la batalla, más fuerte a través del combate. A lo largo de los vastos 9 reinos, desde el hielo y la nieve de Jotunheim hasta las bulliciosas multitudes de Asgard, e incluso hasta Vanaheim, donde afilaban sus cuchillos contra ovejas y ganado, se produjeron simultáneamente diferentes grados de temblor. Los 9 reinos enteros estaban temblando. Odín, el más fuerte de los 9 reinos, se encontraba en la cima de una montaña, mirando hacia Svartalfheim. En el gélido paisaje, Laufey, en medio de una reunión motivacional previa a la guerra, endureció su expresión y se conectó de inmediato a una frecuencia de comunicación urgente de Vanaheim. Laufey. ¿Qué está pasando? La voz interrogativa del rey de Vanaheim estaba llena de sorpresa y un dejo de miedo no reconocido. Svartalfheim ya comenzaba a desmoronarse bajo el choque de dos poderosas fuerzas. Mientras tanto, Malekith, el rey elfo oscuro que lo había convencido de unirse a la alianza anti-Odín, permanecía inalcanzable. Las implicaciones de esto fueron suficientes para inquietar profundamente al rey de Vanaheim. Odín seguía en Asgard, lo que significaba que no podía ser él quien causara este disturbio. ¿Había surgido otra figura comparable a Odín en Asgard? El corazón del rey de Vanaheim ardía de ansiedad. Sintió como si el barco en el que estaba estuviera a punto de zozobrar. No te preocupes, es solo un accidente. Laufey, quien se había enfrentado frecuentemente con Odín en el frente, estaba mucho más tranquilo. Desconocía el alcance total del poder de Malekith con el éter, ya que no pertenecía a la misma era que el rey elfo oscuro, pero estaba seguro de que Malekith no era más débil que Odín. De lo contrario, dada la naturaleza feroz y tiránica de Odín, ¿cómo podría seguir sentado en el palacio real de Asgard? Ya habría arrasado los 9 reinos, dejando un río de sangre. La única razón por la que Odín todavía estaba sentado obedientemente en su trono, esperando luchar contra las fuerzas aliadas de los 9 reinos en Midgard, el campo de batalla de los 9 reinos, era porque el poder de un Malekith completamente realizado lo hacía cauteloso. Pero. No hay ningún pero, interrumpió Laufey sin piedad las preocupaciones del rey de Vanaheim. Todo procede según el plan original, incluso sin la participación del ejército de los elfos oscuros, ¿entiendes? El tono indiferente de Laufey hizo que el rey de Vanaheim apretara los puños, pero al carecer de fuerzas, no tuvo más remedio que soportarlo.
No hubo vuelta atrás una vez disparada la flecha. La tribu Vanir, engañada para traicionar a Odín, solo tenía un camino. Seguir a Laufey hasta el final, sin otra opción. Entiendo. ¿Qué pasa con Malekith? El rey de Vanaheim dudó. La perturbación en Svartalfheim lo desconcertaba profundamente. En cierto sentido, los 9 reinos estaban interconectados, con sutiles vínculos entre los mundos. Una vez destruido Svartalfheim, los demás mundos principales inevitablemente experimentarían cambios extremadamente significativos. Iré allí personalmente. Las palabras de Laufey dejaron al rey de Vanaheim en silenciosa contemplación. La fuerza de Laufey superaba con creces la suya. Sus años de enfrentamiento con Odín habían consolidado su reputación como el segundo más fuerte de los 9 reinos. Aunque circulaban rumores de que su poder había disminuido considerablemente tras el robo del cofre de los antiguos inviernos, a juzgar por la confianza que mostraba Laufey, probablemente se tratara de noticias falsas difundidas por Asgard para sembrar la discordia. Tonto miope. Tras cerrar el canal de comunicación, Laufey resopló con frialdad y continuó con su ceremonia de movilización prebélica. Su apasionado discurso incendió por completo Jotunheim, cubierto de hielo y nieve. Tras terminar su discurso, Laufey se retiró satisfecho y regresó al Palacio Real, activando la red de teletransportación. Él y Malekith eran socios, por lo que su Palacio Real contaba con un sistema de teletransportación mágico que conducía directamente al Palacio Real de Malekith. Tal como le había dicho antes al rey de Vanaheim, tuvo que ir personalmente a Svartalfheim para averiguar la situación. Si es necesario, el éter, Laufey entrecerró los ojos y su figura desapareció dentro del conjunto mágico. En las llanuras de Svartalfheim, un pilar de energía blanco plateado aniquiló por completo el torrente de oscuridad. Se extendió entre el cielo y la tierra durante más de 10 segundos antes de disiparse lentamente. Malekith, quien había sido lanzado directamente a la llanura, luchó por levantarse, escupiendo una bocanada de sangre. Nuevas heridas se añadieron a su rostro viejo y sin cicatrizar. Esto es imposible. Yo soy el rey. El rey supremo. Eres solo un mono con cola. ¿Cómo es posible? Malekith miró hacia la figura de cabello dorado y ojos azules en el cielo, su rostro feroz lleno de rabia. No podía aceptar este resultado. ¿Es eso así? Beckett, con la luz en su mano disipada, aterrizó lentamente frente a Malekith con una expresión fría. Pero, entonces, su reinado es verdaderamente patético. Antes de que sus palabras terminaran, el puño derecho de Beckett atravesó las capas de defensa y se estrelló contra la mejilla de Malekith. Soplo. La sangre, junto con algunos dientes rotos dispersos, brotó a borbotones. El rey elfo oscuro, reacio a sufrir tal humillación, desató una oleada de energía desde sus brazos, y el espacio alrededor de Beckett comenzó a distorsionarse de inmediato. Imperdonable. Un puño lleno de rabia golpeó la mejilla de Beckett sin la menor obstrucción, pero el cuerpo de Beckett permaneció como arraigado al suelo, inmóvil. ¿Qué? Malekith estaba atónito. ¿Es esta toda la ira que sientes? Beckett sujetó firmemente el brazo izquierdo de Malekith con la mano derecha, apartando lentamente el puño de su rostro. Beckett giró lentamente la cabeza, mirando directamente al rey elfo oscuro que tenía delante. ¡Ja! Antes de que Malekith pudiera reaccionar, Beckett dejó escapar un rugido feroz, y una fuerza inmensa, a la que fue absolutamente incapaz de resistir, lo golpeó instantáneamente. Estallido. Malekith fue arrojado directamente a las llanuras agrietadas. Tu rabia, tu poder, tu cuerpo, dijo Beckett, paseándose tranquilamente frente a Malekith. Ignoró el suelo que se agrietaba constantemente bajo sus pies, extendió la mano derecha y agarró firmemente la cabeza de Malekith, sacándolo del cráter. Bajando la cabeza e inclinándose, se acercó a Malekith y dijo: es tan débil que ni siquiera vale la pena mencionarlo. El aliento furioso de Malekith golpeaba constantemente el rostro severo de Beckett. Innumerables tentáculos oscuros aparecieron tras Malekith, intentando repetir su táctica anterior de drenar la fuerza vital de Beckett, o mejor dicho, obligarlo a soltarse. Entregúenme el éter, ahora. Beckett los ignoró, y la ráfaga de energía rugiente destrozó directamente todos los tentáculos gigantes que lo habían atacado. Sigue soñando. En cuanto Malekith terminó de hablar, toda la superficie de Svartalfheim comenzó a erupcionar con volcanes de diversa intensidad. Las fuentes de energía en constante crecimiento obligaron a Beckett a soltar su mano derecha, lo que permitió a Malekith recuperar su libertad. Entonces te golpearé hasta que dejes de soñar. Beckett, estirando las muñecas, apareció al instante junto a Malekith.
Sus puños y pies, capaces de destrozar la tierra, destrozaron las defensas de Malekith una tras otra. La ráfaga de ataques, como una tormenta, hizo sufrir enormemente a Malekith. Quería crear distancia entre él y Beckett, pero no pudo. Conociendo sus propias fortalezas, Beckett no le dio a Malekith ninguna oportunidad de cambiar el rumbo. En el combate cuerpo a cuerpo, Malekith apenas podía defenderse de Beckett, confiando en sus casi 10.000 años de experiencia. Sin embargo, fue precisamente por esto que Malekith sintió pánico. Por muy novedosos que fueran sus métodos de circulación de energía para obtener ventaja sobre Beckett, este los aprendería y aplicaría de inmediato, usando los propios métodos de Malekith contra él. Esta aterradora habilidad de aprender y aplicar en combate hizo que Malekith se sintiera asfixiado. Saiyajin, ¿qué clase de raza son? ¿Por qué nunca había oído hablar de una raza en el universo con un talento de combate tan aterrador? Ellos simplemente nacieron luchadores, nacieron para la batalla, volviéndose más fuertes con cada pelea. Beckett aprendió durante la lucha los métodos especiales de circulación de energía acumulados durante casi 10.000 años. La sensación de impotencia de Malekith se acentuó con el paso del tiempo. ¿Qué clase de monstruo había provocado? Hoy, tras la llegada de los peces gordos a la fiesta del té, solo hay una actualización. Lo compensaré con 3 actualizaciones mañana. Siento que si esto continúa, desarrollaré la velocidad de la mano para 3 actualizaciones al día. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 129. Sobre los tiempos de actualización futuros. Como sugiere el título, vi a un amigo lector haciendo esta pregunta en la sección de reseñas. Mi cronograma de actualización, si no ocurre nada inesperado, es alrededor de las 7:30 p.m. y las 9:30 p.m. todos los días. Digo alrededor porque cuando actualizo según el cronograma, puede haber ligeras desviaciones. Luego, hay situaciones inusuales. Por ejemplo, si tengo una merienda, una cena, una copa, un karaoke, etc. En estos casos, mis horarios de actualización fluctúan bastante, generalmente entre las 8 p.m. y las 11 p.m. Si son más de las 11 de la noche y no he actualizado ni publicado ningún aviso, entonces no lo dudes, probablemente me he emborrachado a continuación. Información sobre las actualizaciones de los capítulos adicionales. Generalmente, mis capítulos adicionales se actualizan alrededor de las 10:30 p.m. y las 11:30 p.m. Eso es todo por el resumen de mi cronograma de actualizaciones. Fuera de tema. Hoy en la fiesta del té, escuché que alguien bajo el mando de un pez gordo bebió hasta que se le perforó el estómago y tuvo que ir al hospital. La cultura de la bebida es difícil de navegar. Y traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 130. Si ese es el caso, entonces destruiré este mundo. La batalla en Svartalfheim continuó. Con constantes erupciones volcánicas y truenos interminables, el clima y el medio ambiente de Svartalfheim estaban cambiando debido al enfrentamiento entre Beckett y Malekith, volviéndose menos habitable. Estos dos tipos planean destruir Svartalfheim. Ela, que previamente había tenido la intención de formar equipo con Beckett para escapar, se quedó con las manos en las caderas, mirando las dos figuras que parpadeaban constantemente en el cielo con una expresión extremadamente compleja. Nunca imaginó que Beckett, quien hacía poco la había superado por poco, ahora la superaba con creces. Cuando aún era una compañera de grupo, Beckett ya había evolucionado hasta el punto de desafiar a Malekith. Su declaración: sin duda te venceré la próxima vez que nos encontremos, ahora parecía una broma ante esta cruel realidad. Fue excepcionalmente discordante. Todavía estás 20.000 años demasiado pronto para derrotarme. Padre dijo que mi velocidad de evolución es más rápida que la luz. Las palabras de Beckett del pasado se hacían realidad una a una. De hecho, se había quedado atrás. Bastardo. El rey elfo oscuro, con su ira ardiendo hasta el punto máximo, rugió. Pero tú no eres más que un mono inferior. ¿Cómo es esto posible? Habiendo agotado todos sus movimientos y aún sin poder escapar de la persecución de Beckett, el estado mental de Malekith estaba al borde del colapso. Simplemente no podía entender cuál era la estructura física de este monstruo, o cuál era ese poder aterrador dentro de él. Incluso un breve contacto físico bastó para que Malekith percibiera con claridad la fragilidad del cuerpo de Beckett.
Malekith estaba seguro de que, sin ese poder aterrador que cubría su cuerpo, podría atravesar el pecho del mono con un solo dedo. Su estructura física era ordinaria, no más que la de un Midgardiano de los 9 reinos, y no mucho mejor. Sin embargo, dentro de un cuerpo tan ordinario, inexplicablemente había nacido esta aterradora energía. Tenía que admitirlo. Este era un hecho que trastocaba la comprensión de Malekith. Un físico fuerte determinaba el límite de poder de un guerrero. Esto era un consenso en los 9 reinos. Ya fuera Odín de Asgard, Lao Tse de Jotunheim o el propio Malekith, todos eran monstruos con un físico extremadamente poderoso. ¿Y qué pasó con Beckett antes de él? A juzgar únicamente por su condición física, Malekith no tenía dudas de que podría perforar el cuerpo de este hombre con cualquier pistola láser obsoleta, siempre que pudiera alcanzarlo y que el cuerpo de Beckett no estuviera cubierto por este escudo de energía invisible. Un cuerpo tan frágil podría soportar impactos de energía tan explosiva sin colapsar. Malekith estaba cuestionando su propia vida. ¿Esa es tu excusa tras quedarte sin poder? Beckett, desahogándose a fondo, no tuvo tiempo de responder a las preguntas de Malekith. Su puño, lleno de rabia, destrozó la realidad distorsionada y se estrelló contra el pecho de Malekith. El pecho de este último se hundió instantáneamente formando un arco visible. Auge. La figura de Malekith se hundió directamente en la llanura agrietada. Un destello dorado descendió del cielo. Sin darle tiempo al enfurecido rey elfo oscuro a reaccionar, Beckett lo agarró por el cuello. Entrégame el éter. Tú. Malekith escupió sangre directamente en la cara de Beckett. La gente como tú nunca entenderá el poder del éter. No necesito entender. A Beckett, con el rostro manchado con la sangre de Malekith y la suya, no le importó. Aumentó la presión, y la expresión del rey elfo oscuro se tornó más dolorosa. La energía oscura que emanaba de sus brazos no fue suficiente para que Beckett lo soltara. El poder de distorsionar la realidad era inútil contra Beckett. O mejor dicho, la gema de la realidad en la mano de Malekith era inútil contra Beckett, quien acababa de alcanzar el estado de Super Saiyan. La realidad distorsionada no fue suficiente para contener la creciente energía dentro de Beckett. No lo preguntaré una tercera vez. Sigue soñando. Sus pies flotantes continuaron pateando salvajemente, y Malekith, respirando cada vez con más dificultad, cambió instantáneamente el objetivo del poder del éter, de Beckett a él mismo. Con un cambio momentáneo entre estados corpóreos e incorpóreos, logró escapar del agarre de Beckett, su pecho subía y bajaba como un fuelle mientras respiraba con avidez el dulce aire de Svartalfheim. ¿Vas a encogerte como una tortuga? La voz de Beckett lo siguió como una sombra. Su brazo, crepitando con electricidad dorada, falló su objetivo cuando la figura de Malekith volvió a parpadear. Es inútil. Mientras este mundo exista, jamás podrás vencerme. Después de abandonar la idea de intercambiar golpes con Beckett, Malekith finalmente obtuvo un respiro. Aprovechando la conversión de realidad virtual de Svartalfheim, Malekith, que había dejado de lado su orgullo como guerrero fuerte, pudo resistir hasta que se agotara el tiempo de Super Saiyan de Beckett y luego derrotarlo. Malekith no creía que Beckett pudiera mantener este estado de alta energía indefinidamente. Este obvio modo de aumento de poder debía tener un límite. Ya sea por límites de resistencia física o por límites de tiempo en el consumo de energía, Malekith no creía en absoluto que Beckett pudiera usar este poder sin cesar. Mientras pudiera prolongarlo hasta que el estado de cabello dorado de Beckett terminara, podría hacer sonar las trompetas de la victoria. Estaba seguro de ello. ¿Este mundo? Beckett, tras fallar otra vez, miró hacia el relámpago centelleante en el cielo y comprendió algo en su mente. La gema de la realidad, una gema que se basa en la realidad. A juzgar por los métodos de Malekith, ¿no bastaría con destruir el mundo que Malekith usaba como plataforma de lanzamiento? La capacidad de la gema de la realidad para crear algo de la nada tiene sus límites. Beckett no creía que Malekith pudiera transformar el mundo usando solo una gema de la realidad. Entonces destruiré este mundo. Su atronadora declaración resonó en los oídos de Ela y Malekith. Beckett, con su cabello dorado, abandonó su persecución del rey elfo oscuro y se elevó hacia el cielo, con los músculos abultados y la energía desbordante. Loco, Ela, siguiendo el sonido, se quedó paralizada y una mirada de incredulidad se extendió por su rostro. Ja. Ah. Con las muñecas entrelazadas, las rodillas ligeramente flexionadas y las venas de la frente de Beckett abultadas, una aura dorada y salvaje brotó de su cuerpo. Una presión aterradora inundó los corazones de todos los habitantes de Svartalfheim.
Elfos oscuros, Svartalfheim, todo. Rugió, y una deslumbrante columna de energía surgió de las manos de Beckett, disparándose directamente hacia la superficie de Svartalfheim, con su punta apuntando directamente al núcleo del mundo. Que todo vuelva a la nada. Gracias a Longinus Uiguye Zishion por los consejos. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 131. La espada de Thanos, la lanza de Odín. Maldita sea. Este lunático. Ela, que observaba en silencio desde el suelo, cambió drásticamente su expresión. No pudo evitar maldecir por dentro. Los 9 reinos estaban interconectados. En su curso obligatorio de historia, Ela había aprendido que los antepasados de Asgard habían proporcionado una explicación extremadamente detallada del concepto de los 9 reinos. Los 9 reinos, situados en el árbol del mundo, eran mundos independientes. Sin embargo, sus orígenes estaban estrechamente vinculados. La destrucción de cualquiera de ellos tendría un impacto inmensurable en los otros 8. Nadie sabía si este impacto sería positivo o negativo. Nadie en los 9 reinos estaba dispuesto a correr ese riesgo. Pero era seguro que las ondas de choque de la destrucción de un mundo hundirían inmediatamente a los otros 8 reinos en la agitación y la inestabilidad. Incluso Odín, el padre de todo, que había instigado él solo la guerra por los 9 reinos, intentando incorporar los 9 a su dominio, nunca había considerado destruir los orígenes mundiales de los otros 8 reinos además de Asgard. Pero ahora, este Saiyan de cabello dorado de la galaxia Centauro estaba haciendo exactamente eso. Alto. Beckett. Esta vez, Ela tuvo que ponerse del lado de Malekith. Si el núcleo del mundo de Svartalfheim fuera destruido, los 9 reinos caerían inmediatamente en el caos. Ni siquiera la patria de Asgard, que aún no había sido alcanzada por las llamas de la guerra, se salvaría. Ela de ninguna manera permitiría que tal cosa sucediera. Ella quería ganar esta guerra, pero eso no significaba que quisiera ver su patria afectada. Si Svartalfheim es destruido, todos los 9 reinos se verán afectados. La divinidad de la muerte, aún inmadura, irrumpió en Ela. El poder divino asgardiano, amplificado por ella, se multiplicó por varias, transformándose en una onda expansiva de energía que intentó bloquear el ataque de Beckett. Junto a Ela estaba Malekith, quien también había reaccionado rápidamente. Un torrente de energía oscura, mezclado con la divinidad de la muerte de Ela, se topó con el rayo de energía blanco plateado de Beckett en el aire. Una destrucción silenciosa se extendió rápidamente por todos los rincones de Svartalfheim. Soldados elfos oscuros, gente elfa oscura, todos los que luchaban en Svartalfheim se convirtieron en polvo en la energía residual dispersa. Todo, como había dicho Beckett, volvió a la nada. ¿Qué tiene que ver conmigo la seguridad de los 9 reinos? Beckett, flotando en el aire, seguía emitiendo energía. Las figuras de Eloto y Woz seguían apareciendo ante sus ojos. No pertenezco a tu mundo en absoluto. Para Beckett, dejar que Svartalfheim fuera enterrado con Woz y el otro no era diferente a dejar que todos los 9 reinos fueran enterrados con ellos. En cualquier caso, todos tenían que ser enterrados. Sus pupilas esmeraldas se contrajeron bruscamente con el rugido feroz de Beckett. Beckett creyó oír al otro, que ya se había convertido en cenizas, tocando un himno tras él. «Estás loco». Las venas de Ela se hinchaban en su frente. La divinidad de la muerte, aún inmadura, le drenaba el cuerpo constantemente. Justo cuando Ela sintió que estaba casi completamente vacía en un instante, una luz verde vibrante surgió del núcleo del mundo de Svartalfheim hacia su cuerpo. ¿Qué es esto? Su cuerpo, agotado, se recuperó en cuanto la luz verde la penetró. La intensidad de la energía incluso aumentó. Ela quedó atónita, y una pizca de incredulidad se dibujó en sus ojos. ¿El poder del núcleo del árbol del mundo? Entonces, una rama apareció en la mano de Ela junto con la luz verde. Se transformó en una espada a voluntad de ella. Rugido. Débilmente, a Ela le pareció oír un rugido lleno de euforía, pero rápidamente fue cubierto nuevamente por el poder del árbol del mundo. ¿Por qué estás tan perdido? Si no te das prisa, nuestros 9 reinos perecerán. El grito furioso de Malekith hizo que Ela volviera en sí. Cállate, Malekith. No sabes por qué está pasando esto. Si hubiera entregado el éter antes, ¿no habría resuelto todo? No importaba si ella moría, pero él tenía que arrastrar consigo a los 9 reinos.
Si no necesitara el poder de Malekith para contrarrestar el de Beckett ahora mismo, ya lo habría atravesado con su espada para desahogar su ira. Espera un minuto. ¿Pasar por Malekith? Con el apoyo de la energía del árbol del mundo, el poder de Ela era inagotable. De repente, una solución perfecta surgió en su mente. Beckett. Escúchame. Las palabras de Ela fueron interrumpidas por una presión repentina. ¿Acaso el poder de Beckett había aumentado de nuevo? Callarse la boca. Beckett permaneció sin camisa bajo el cielo oscuro, los arcos eléctricos dentro de su aura dorada se hacían cada vez más evidentes. Sal de aquí si no quieres morir. Su Alteza Beckett, el otro puede que ya no pueda acompañarlo en su futuro camino. Su Alteza Beckett. Por favor, retírese rápidamente por la ruta que Woz le ha preparado. Las voces de Woz y el otro seguían resonando en los oídos de Beckett. Apretando los dientes, Beckett ignoró el dolor muscular y continuó aumentando su gasto de energía. Cuando Lao Zei apareció ante Malekith en un sistema de teletransportación, se encontró de frente con la ola de energía destructora del mundo de Beckett. Malekith. La energía helada salió disparada por reflejo y el rostro de Lao Zei ya no pudo mantener su expresión tranquila. Hablaremos de ello más tarde si pasa algo. Ahora mismo un loco está intentando destruir los 9 reinos. Malekith, quien ejercía el mayor daño, copió el concepto directamente. Las 3 energías de Jotunheim, Svartalfheim y Asgard fueron neutralizadas impulsadas por la energía del árbol del mundo, debilitaron lentamente el ataque de Beckett. Ustedes dos manténganlos a raya, yo iré a buscarlo. Al ver que Lao Zei se unía a la pelea en confusión, él abandonó instantáneamente su posición, espada en mano, y voló hacia el cielo. Beckett. Sosteniendo una espada larga forjada con una rama del árbol del mundo, una imagen fantasma de montañas y ríos apareció detrás de él mientras cargaba contra Beckett, quien se encontraba en un punto muerto con el torrente de energía amplificado por el poder del árbol del mundo. Sin embargo, Beckett escupió una onda expansiva de energía que la destrozó. ¿Cómo es esto posible? Ela, enviada volando de regreso, tenía una expresión de incredulidad. Suficiente. Un suspiro, resonante y poderoso, hizo que las expresiones de Malekith y Lao Zei cambiaran drásticamente. Una lanza atravesó el espacio, y su aura se fijó directamente en Beckett en el aire. Su aterrador poder hizo que los relámpagos sobre Svartalfheim cesaran al instante. Padre. La cara de Ela se llenó de sorpresa. ¿Odín? Beckett miró la lanza, con la que estaba familiarizado, y sintió una sensación extraña. No importaba cuánto la esquivara, esta lanza lo golpearía. Y para evitar ser alcanzado, Beckett solo tenía una opción. Detener el estancamiento con Malekith y Lao Zei y, en lugar de eso, destruir esta lanza. Sin embargo, ha sido demasiado lejos, Odín. Con el mismo tono indiferente que Beckett, una voz resonó sobre Svartalfheim. Un espadón reluciente giró, derribando la lanza de Odín. Bajo la magnífica luz del arco iris de 7 colores, Odín, a lomos de un divino corcel volador, descendió del cielo. En medio de la deslumbrante variedad de luz mágica, Thanos, vestido con una armadura dorada, emergió lentamente con su puño derecho levantado. «Padre». Beckett levantó una ceja y sus ojos estaban llenos de sorpresa. «Voy a ir al karaoke esta noche, recuperaré los 3 capítulos. Mañana es hora de mostrar mis habilidades de dios cantante de Shangrao, perfeccionadas durante mis días de escuela secundaria, para intimidar a esas bestias». Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 132. Trabajando horas extras, tomando vacaciones hoy. Como sugiere el título, tengo que estar despierto toda la noche con horas extras. No fue hasta que lo hablamos hoy que me di cuenta de lo mucho que nos hemos retrasado. Esta mala suerte y acabar en el hospital alargaron mucho algunos asuntos del proyecto. Ahora tenemos que apresurarnos para ponernos al día con la segunda fase de la construcción. Si esto no se soluciona para el año nuevo chino, me temo que no podré volver a casa para las vacaciones y tendré que quedarme en el sitio de construcción. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 133. Espada tirana, lanza divina, ruedan cabezas. Ha sido demasiado lejos, Thanos. Año cósmico, 404, 7 de julio. Svartalfheim, crepúsculo. Odín, rey de Asgard, sostenía su lanza y hacía chasquear su látigo, galopando su caballo.
Un hermoso corcel celestial resopló, llevando a Ela mientras descendía. La energía del árbol del mundo que brotaba en el corazón de Svartalfheim parecía haber encontrado a su verdadero amo. Rayos de luz esmeralda fluyeron hacia Odín, y la imagen fantasmal del reino divino asgardiano titiló tras él. Odín invocó la lanza que se había hundido en el suelo. Completamente blindado, sus ojos, profundos como el antiguo cielo estrellado, contemplaron a Thanos, quien emergió de una luz brumosa y deslumbrante. Piel morada, armadura dorada, botas doradas y un guante dorado en su mano. Un casco dorado estaba apretado firmemente contra su frente. Su rostro era una maraña de arrugas, su expresión seria, su aura emanaba una presencia imponente. Cada centímetro de él irradiaba peligro. La espada colosal que había volado del cielo y derribado su lanza se agitó bajo la voluntad de Thanos, para luego regresar a su lado. ¿Es eso así? No me parece. Thanos movió su dedo y la espada colosal salió disparada sin hacer ningún sonido en el aire clamoroso. En un instante, el rey elfo oscuro, cuyo cuerpo ya estaba a punto de desplomarse, fue decapitado. Curiosamente, no brotó sangre. Los cristales de hielo de Laufey no pudieron soportar el impacto energético de Beckett y se rompieron instantáneamente. Un destello de luz blanca plateada desapareció. Si Laufey no hubiera reaccionado con rapidez, habría estado sangrando profusamente y al borde de la muerte. Nuestro acuerdo de cooperación no incluía la opción de destruir el mundo de Svartalfheim. La magnífica imagen fantasmal del reino divino, potenciada por una energía misteriosa e insondable, flotaba ante Beckett. Los torrentes de luz energética fueron absorbidos por completo. Rugido. Un rugido que sacudió el mundo resonó en los corazones de innumerables personas en los 9 reinos. Ira, resentimiento, falta de voluntad y todos pudieron percibir las emociones que deseaban en este rugido. La energía esmeralda que fluyó hacia el cuerpo de Odín abandonó su pecho con reticencia tras el rugido, regresando por completo al núcleo del mundo bajo Svartalfheim, donde pertenecía. Oh, y el sudor corría por el rostro severo de Beckett. La lanza de Odín centelleaba en su reflejo, en los ojos esmeralda de Beckett. El suelo bajo sus pies explotó repentinamente con presión de aire, y su figura aterrizó junto a su padre adoptivo, Thanos. Su cabello rubio ondeaba con el viento. Padre. Tu actuación ha superado mis expectativas, Beckett. La espada colosal regresó y se hundió en el suelo a los pies de Thanos. El titán, con las manos a la espalda, escudriñó el desolado y devastado entorno. Finalmente, su mirada se posó en el rostro ensangrentado de su hijo adoptivo Beckett, con los ojos llenos de alivio. Es solo que, Nidok parece muy disgustado. ¿Nidok? Beckett, que nunca había oído el nombre, frunció el ceño. Ela, sentada en el corcel celestial de Odín, cambió de color. Un dragón venenoso que ha roído las raíces del árbol del mundo desde su nacimiento. Cuenta la leyenda que, en el momento en que muerda las raíces del árbol del mundo, llegará el fin del mundo de los 9 reinos. Será una catástrofe de la que ni siquiera los dioses podrán escapar. Basta, Thanos. Odín, no muy lejos, interrumpió el legendario sermón del dúo padre-hijo. Malekith, que había evitado el golpe fatal con magia, abrazó a Laufey, que también había escapado por poco de la muerte, en busca de calor. Las 3 fuerzas, formando un triángulo, se miraron con sospecha. Si tu ataque tuviera éxito, causaría daños irreversibles al núcleo mundial de Svartalfheim, lo que debilitaría indirectamente el poder del árbol del mundo. Pero Odín detuvo tu ataque. Por eso Nidok está tan furioso. Sonido metálico. La lanza divina penetrante chocó con la espada del Señor Supremo que se acercaba. Un relámpago brilló y se oyó un trueno. El sonido del metal chocando conquistó los corazones de todos los presentes. Dije basta, Thanos. Este era un secreto enterrado durante mucho tiempo en el polvo de la historia, ahora sacado a la luz nuevamente por Thanos. Ha sido demasiado lejos, Odín. Thanos respondió con calma, indicando su actitud y posición. Esta fue originalmente una batalla entre el señor de Svartalfheim y Beckett. Como señor divino de Asgard, Odín no debería haber estado allí, y mucho menos haber atacado a su hijo adoptivo. Él destruirá los 9 reinos. Odín examinó los alrededores, observando al jadeante Laufey y al herido Malekith. El suelo bajo sus pies temblaba y se desintegraba constantemente, y el cielo sobre ellos retumbaba incesantemente. Si no hubiera llegado a tiempo, Svartalfheim probablemente ya habría sido destrozado. Si uno de los 9 reinos desapareciera, el poder del árbol del mundo seguramente quedaría desequilibrado. Nuestro objetivo siempre ha sido claro.
La mirada de Thanos cayó sobre el maltrecho Malekith. Entrégame el éter, ahora. Papá. Malekith escupió una bocanada de sangre y luego la pisoteó. Su actitud era evidente. Odín, este es un asunto interno de nuestros 9 reinos. Malekith se tambaleó hasta ponerse de pie y miró hacia Odín. No logré una tercera vez. Ahora, entrega el éter. Las tranquilas palabras de Thanos hicieron que Hela, quien acababa de desmontar de su corcel, se tambaleara. Su rostro se llenó de una extraña expresión. Había escuchado esas palabras a menudo últimamente. Beckett las repitió con frecuencia. Thanos sacó una gran espada brillante del suelo y la arrastró por la tierra mientras caminaba hacia Malekith, que estaba junto a Laufey. La debilidad actual de Malekith era obvia para todos, y Odín no hizo ningún otro movimiento. Él simplemente permaneció en silencio a un lado, observando. No. Odín. ¿Por qué? ¿Por qué estás mirando? El objetivo de Thanos es destruir los 9 reinos. Liberar a Nidhogg. Laufey. Ayúdame. Somos una alianza. El cuerpo destrozado de Malekith ya no le permitía exhibir la arrogancia y la gracia del rey elfo oscuro. La energía desbordante y sus palabras de súplica a Odín fueron en vano. Su último rugido se interrumpió de repente. Con un destello de chispas de la mano de Thanos, la cabeza de Malekith fue cortada. La sangre brotó a borbotones. Thanos, sosteniendo la gran espada, se giró y fijó su mirada en Laufey, que estaba a solo un paso de distancia. Esta vez no habrá trucos de clones fingiendo sus muertes. Laufey bajó la cabeza y miró la espada en la mano de Thanos. La espada le dio una sensación de dominio abrumador. Tan dominante que ignoraba toda razón, tan dominante que no toleraba ninguna explicación. Un líquido negro, similar a la energía, fluyó del cuerpo de Malekith junto con su sangre. El éter, tras perder a su anfitrión, intentó volar instintivamente hacia Odín, otra de las potencias de los 9 reinos. Pero a mitad de camino, se topó con unas fauces abiertas. Un enorme tentáculo arrastró fácilmente el éter que escapaba hacia su boca. Una figura naranja apareció ante Thanos y Odín con una pose imponente. Miautil lamiéndose sus suaves patas, el gato naranja giró su pequeña cabeza redonda, parpadeando con sus grandes ojos de manera tierna. Gracias a Eternal Stranger y Leafy Waves por las recompensas. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 134. Obligado a trabajar horas extras otra vez, maldita sea. Las personas que contraté son completamente inútiles. Todos ellos cobran un sueldo pero no hacen ningún trabajo, y cuando algo sale mal, tengo que limpiar el desastre. Ni siquiera puedo hacer un dibujo decente. ¿De qué me sirves? Maldita sea. En cuanto comí un bocado, me llamaron para que volviera. Mis alitas de pollo con cola recién hechas, guau. Hice los cálculos, debo 5 capítulos. Si agrego un capítulo por día, tendré que agregar capítulos por 5 días. Oh Dios mío, estoy a punto de echar a alguien. Antes toleraba todo tipo de errores por culpa de las conexiones, pero ahora ni siquiera saben dibujar bien. Es hora de que se pierdan. No puedo con este niño, haré que mi tío lo lleve de regreso y lo entrene él mismo. Y traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 135. Sé que esto es cruel contigo. La atmósfera cayó en un silencio sepulcral por un momento. Thanos, Odín, Laufey, Beckett e incluso Hela. Los 5 pares de ojos estaban fijos en el pequeño y frágil gatito. El gato naranja, con los ojos bien abiertos, miraba a su alrededor con curiosidad. Su adorable carita estaba llena de curiosidad hacia Thanos y Odín. Como bestia devoradora de energía, sintió el peligro que representaban estos 2 hombres, una experiencia completamente nueva para ella. Miautil lamiéndose los labios, el gato naranja saltó, con la intención de volver al lado de Beckett. Sin embargo, su pequeño cuerpo fue atrapado por la mano de Thanos en el aire. El gato naranja, con su cuerpo firmemente sujeto por un campo de fuerza invisible, estaba completamente desconcertado. Intentó liberarse, pero todos sus intentos fueron en vano. Una bestia devoradora de energía. Thanos, conocedor y experimentado, reconoció la especie ata rara criatura de un vistazo. Recuperar la gema de la realidad del vientre ate gato sería una tarea difícil, incluso para Thanos. La razón era simple.
La leyenda decía que el estómago de una bestia devoradora de energía estaba conectado a un universo. La dificultad de localizar y recuperar con precisión la gema de la realidad de una extensión tan vasta era inimaginable. Calle, sintiendo su restricción y luchando infructuosamente, el gato naranja abrió su boca y escupió, llenando la mitad de Svartalfheim con no muertos. Un denso ejército de no muertos, ataviados con la armadura estándar de los soldados elfos oscuros. Esta era la acumulación de milenios del inframundo artificial de Malekith. Por supuesto, junto con este ejército de no muertos, también escupió una gema de la mente que Thanos reconoció al instante, y 2 fragmentos de un cetro. Después de que el otro se convirtió en polvo, por curiosidad, se tragó la piedra de la mente que cayó al suelo, junto con el cetro. Maullido. Agarrando la piedra de la mente con su pata delantera derecha, luego de un maullido lechoso, llegó un aterrador azote de no muertos. Bajo la manipulación de la piedra de la mente, el ejército de no muertos acumulado por Malekith durante miles de años fue suficiente para hacer temblar cualquier civilización en los 9 reinos. Incluyendo Asgard. Después de todo, Odín no quería que Asgard se viera contaminada por la guerra. Aunque estos soldados no muertos habían perdido la capacidad de revivir infinitamente, aún mantenían una considerable efectividad en el combate, lo que los hacía expertos en la destrucción. Maullido. La erizada bestia devoradora de energía amenazó con una voz lechosa, mientras su ilimitada horda de no muertos miraba amenazadoramente a Thanos. La piedra de la mente. La mirada de Thanos se dirigió a su hijo adoptivo, Beckett. Beckett apretó los puños de repente, y una bola de energía apareció en su palma. Déjamelo a mí, padre. Liberada de su atadura, la bestia devoradora de energía cayó al suelo, rodó unas cuantas veces, se sacudió su pelaje naranja y le mostró los dientes a Thanos, quien la había agarrado. Miau. Entrégalo. La bola de energía que apareció ante su boca aturdió al instante a la bestia devoradora de energía. Movió el hocico, percibió el aroma familiar, meneó la cola y dejó caer la piedra de la mente al suelo. Luego, ahuecó entre sus patas la bola de energía que le ofrecía Beckett y la devoró poco a poco, con su adorable carita llena de satisfacción. Miau tilde masticando la bola de energía como si fuera un manjar, el gato naranja se frotó contra la pernera rota del pantalón de Beckett. Como si recordara algo, giró la cabeza, abrió la boca y se tragó a los soldados no muertos que habían llenado la mitad de Svartalfheim. Sosteniendo la bola de energía con satisfacción, el gato naranja chasqueó los labios, luego saltó y se sentó en el hombro de Beckett. Parece que a esta bestia devoradora de energía le gustas mucho. Thanos, que había presenciado todo, levantó la mano y el cetro previamente roto por el otro voló a sus manos. Probablemente, Beckett ladeó la cabeza. El gato naranja, que seguía mordisqueando la bola de energía, ladeó la cabeza y lo miró con sus grandes ojos curiosos. Beckett ya sabía que a la bestia devoradora de energía le gustaba comer su energía cuando estaban en el inframundo artificial. Quebrar. Thanos insertó personalmente la gema de la mente en la punta del cetro roto. Un inexplicable campo de energía se extendió rápidamente desde Thanos. Grieta. Bajo la influencia de la gema de la mente, el cetro volvió directamente a su estado original. El único cambio fue que antes lo sostenía el otro, y ahora lo sostenía Thanos. Vamos, niña, ya es hora de regresar. Sosteniendo el cetro, Thanos no dijo nada más. Su objetivo de visitar los 9 reinos se había cumplido. Aunque la bestia devoradora de energía había interferido, ahora parecía haberse convertido en un buen lugar de almacenamiento para la gema. Para obtener el éter, que no tenía forma fija, Thanos necesitaría usar otra gema del infinito. Y al usar una gema, su poder inevitablemente se desviaría y se debilitaría. Con Odín todavía presente, Thanos nunca haría algo tan tonto como debilitarse. Estos 2 individuos, que anteriormente se habían evitado, ahora tenían una conexión debido a sus hijos, pero todavía albergaban una profunda desconfianza el uno hacia el otro. Su presencia mutua en Svartalfheim era la mejor prueba de esta desconfianza. En cuanto a Laufey, sin el cofre de los antiguos inviernos, Laufey ni siquiera merecía la atención de Thanos. A menos que pudiera despertar el poder que sus ancestros dejaron en el linaje de los gigantes de hielo, los días en que Jotunheim sería pisoteado por Odín se acercaban rápidamente, especialmente tras perder al poderoso rey elfo oscuro como aliado. Sí, padre. Beckett respondió, recorriendo con su mirada indiferente a todos los presentes. Se detuvo un segundo más en el rostro inexpresivo de Ela antes de seguir de cerca a Thanos hacia la luz deslumbrante del portal. Parece que esta vez le has causado una gran impresión a Beckett.
Los ojos de Odín no habían pasado por alto el segundo extra que Beckett se había demorado. Él la hizo pucheros, sin querer hablar. Por orgullo, no quería que su padre supiera la humillante historia de haber sido completamente dominada por Beckett. Ahora solo quería fusionar y entrenar diligentemente su divinidad de la muerte. Tarde o temprano, recuperaría su honor y aplastaría a este arrogante Saiyajin, asfixiándolo. Ella inconscientemente se tocó la garganta. Quizás era porque a Beckett le gustaba mucho estrangular a la gente, pero también había desarrollado una peculiar afición por esa habilidad. Padre, la usé y se escapó. No puede correr muy lejos. Jotunheim todavía está allí. En el universo, a bordo de la nave insignia de Thanos. Señor Thanos. Ebon y Mau, operando el sistema de teletransportación de la nave, saludó respetuosamente a Thanos que regresaba. Beckett, con un gato naranja posado en su hombro, tenía una expresión fría. Su cabello dorado se había vuelto negro azabache bajo su voluntad. Parece que esta vez has sufrido una gran pérdida, Beckett. Ebon y Mau miró juguetonamente el espacio vacío detrás de Beckett, donde su adulador habitual no aparecía por ninguna parte. Incluso el cetro de aquel adulador estaba ahora en manos de Thanos. ¿Quieres morir? Beckett, de mal humor, entrecerró los ojos y, ante la mirada sorprendida de Ebon y Mau, se agarró fuertemente la garganta. ¿Cómo puede ser esto? Basta, Beckett. Thanos habló mientras se recostaba en el asiento de mando de la nave principal. Solo entonces Beckett lo soltó. Sé que esto es cruel para ti. Pero esta es la realidad. Debes aprender a aceptarlo. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 136. Mentor de vida Thanos. TSK. Cuando su padre adoptivo, Thanos, habló, Beckett le soltó el brazo. Ebon y Mau, que casi se asfixia, por fin tuvo espacio para respirar. Beckett. ¿Estás loco? Ebon y Mau tosió, mirando a Beckett con incredulidad. Él simplemente se había burlado de Chitauri, quien no tenía ningún estatus ante sus ojos, y Beckett en realidad lo había atacado. ¿Era este todavía el Beckett que él conocía? Cállate. Beckett, de mal humor, le lanzó una mirada fulminante a Ebon y Mau. La frialdad en sus ojos hizo que Ebon y Mau apretara los puños inconscientemente. Desde que se convirtió en miembro de la Orden Negra de Thanos, nadie, salvo Corvus Glaive, se había atrevido a mirarlo con malos ojos. Y aquí estaba Beckett, haciéndolo por un insignificante Chitauri. Ebon y Mau, cambia de rumbo. Dirígete a Titán. Apretando la mandíbula mentalmente, Ebon y Mau se puso de pie y asintió en señal de acuerdo. Beckett se apoyó en un pilar, en silencio, jugando ociosamente con una bola de energía en su mano, provocando al gato naranja en su hombro. Thanos, al observar las reacciones de ambos, cambió inmediatamente el rumbo de la nave. La enorme nave de guerra voló directamente hacia su antiguo hogar, Titán. El viaje fue silencioso y la atmósfera era tan tranquila que parecía casi espeluznante. Titán, el antiguo hogar de los Eternos. Este planeta, antaño increíblemente hermoso, ahora estaba desolado. El desastre que azotó el planeta destruyó instantáneamente esta avanzada civilización. Beckett desembarcó del buque de guerra y siguió a su padre adoptivo, Thanos, mientras vagaban por el árido paisaje de Titán, dejando que la abrasadora puesta de sol enrojeciera sus mejillas. Beckett, ¿sabes que solía tener amigos? En este planeta. Tras caminar un tiempo indeterminado, cuando la imponente silueta del buque de guerra ya no era visible, Thanos finalmente se detuvo. Se quitó el casco, lo sostuvo en sus manos y se sentó tranquilamente en una pequeña colina. Padre. Beckett, con el gato naranja posado en su hombro, parecía confundido. ¿Cómo sabía cosas de hace tanto tiempo? Thanos sonrió, dio una palmadita en el espacio vacío a su lado y le hizo un gesto a Beckett para que se sentara. Titán fue una vez un planeta muy hermoso, pero quienes vivíamos en él no éramos hermosos. Al contrario, la mayoría éramos bastante feos. Cuando nací me vieron como una anomalía. Aunque no lo dijeron directamente. Sabía que en sus corazones todos me maldecían e incluso me temían. Temían que yo, una anomalía de la raza Titán, provocara la extinción de nuestra especie. Pero incluso en esa situación, todavía hubo quienes estuvieron dispuestos a creer en mí y apoyarme. Al final, me convertí en uno de los individuos más eruditos y poderosos de Titán. ¿Y luego murieron? Beckett, habiendo adivinado lo que Thanos iba a decir, intervino y preguntó. Sí, murieron.
Thanos contempló la puesta de sol en el horizonte, sus ojos recordando a su yo más joven. Por mi culpa. Thanos no explicó el motivo específico, y Beckett no preguntó. Simplemente se sentó en silencio junto a su padre adoptivo, acompañándolo mientras contemplaban el atardecer. El gato naranja, tras terminar su bola energética, se lamió los labios. Incómodo encaramado en su hombro, corrió hacia la cabeza de Beckett. Su cabecita esponjosa se acurrucó en su pelo, haciendo un nido acogedor. Imitando a Beckett, miró a lo lejos bajo el resplandor del atardecer. En aquel entonces yo era como tú, atrapado en un estado de extrema irritabilidad. Beckett permaneció en silencio. La ira puede traerte un gran poder, pero créeme, la ira también puede hacerte perder gradualmente la razón. He tomado muchos caminos equivocados, Beckett, y por ellos he pagado muchos precios que solo pueden llamarse trágicos. Por lo tanto, no quiero que sigas mi camino de entonces, que vayas cada vez más lejos bajo la influencia de la ira, solo para darte cuenta de tu error después de pagar el precio. Sabes, rara vez me sorprendo, pero esta vez, realmente me diste una sorpresa. Así que espero que esta sorpresa no sea solo un momento fugaz, ¿entiendes? El tono de Thanos se tornó serio. Bajo la luz del atardecer, Beckett asintió. Entiendo. En realidad, todo este tiempo has tenido un gran defecto. Thanos desvió su mirada de Beckett hacia el horizonte lejano y suspiró. Eres demasiado emocional en tus acciones y no muy tranquilo. Te enojarás por un asunto sin importancia durante una misión, y perderás la capacidad de pensar con calma por un insulto vago. Es solo que a lo largo de los años, tu fuerza ha encubierto esta debilidad. Así que esta vez espero que aprendas la lección. No se trata de abandonar tus emociones, sino de aprender a controlarlas. Deja que tus emociones se conviertan en el motor de tu fortaleza, no te conviertas en un títere de tus emociones. Entiendo. Beckett continuó asintiendo mecánicamente. Al ver esto, Thanos se levantó con una sonrisa, abrazando su casco y mirando a lo lejos a Titán. Los datos de Woz tienen una copia de seguridad en la Orden Oscura. Cuando regresemos, puedes ir a la base y ayudarlo a crear un nuevo cuerpo tú mismo. Al oír esto, Beckett se levantó de repente, con un destello de sorpresa en los ojos. Padre. Piensa bien en lo que te acabo de decir, Beckett. Espero con ansias el día en que me traigas más sorpresas en el futuro. Thanos se giró y su amplia palma acarició suavemente el hombro de Beckett, tan tiernamente como solía acariciar la parte posterior de su cabeza cuando era un niño. Padre, ¿qué pasa con los datos centrales de el otro? Hijo, debes entender que no todo en este universo puede ser perfecto. ¿En serio? Lo entiendo. Después de regresar a la nave principal desde Titán, Beckett dejó de lado las emociones en su rostro y volvió a ser el Beckett frío. Ebon Mau, que estaba a cargo de los asuntos militares en la nave de guerra, ni siquiera miró a Beckett y caminó directamente hacia Thanos. Señor Thanos, noticias de Corvus Glaive. Asgard, el Palacio Real. Ela, que había disipado su fatiga interior sumergiéndose en la piscina a temperatura constante, hizo girar en su mano el tubo de ensayo lleno de fluido nutritivo verde. Cerrando los ojos, su mente se llenó de la escena de Beckett derrotando a Malekith en Svartalfheim. No puedo ganar, no lo entiendo. Soy un Saiyajin. Soy un Super Saiyajin que ha superado al Saiyajin. La imagen de su cabello dorado volando hizo que Ela aplastara el tubo de ensayo. Las mujeres de Asgard nunca admiten la derrota. Ella definitivamente podría bloquear la garganta de ese molesto tipo contra los pilares del Palacio Real de Asgard y vengarse. Solo se necesitaba tiempo. Chapoteo. Una niebla blanca lechosa envolvió su cuerpo desnudo cuando Ela salió de la piscina. Un traje de combate mágico negro y ajustado se adhirió automáticamente al cuerpo de Ela, cubriendo completamente su piel clara. Sin embargo, el hueco en el muslo del traje ajustado, que ella misma había rasgado, no había sido restaurado como Ela quería, precisamente porque era una humillación que ella misma había arrancado. Un día, cuando pudiera hacer que Beckett inclinara la cabeza y le rasgara la ropa, o cuando su fuerza fuera tan grande que pudiera rasgarle la ropa ella misma. En ese momento, después de haber lavado esta humillación, restauraría todo el atuendo. Su Alteza Ela, Su Majestad quiere verla. La criada, que había estado esperando durante mucho tiempo, dijo con una reverencia. Gracias a Zui Chen-shi y Molu Yongen por las recompensas voy a ver Neza por segunda vez esta noche, así que no habrá una tercera actualización. Debo 6 actualizaciones. Pequeña Neza. Vamos. Esforzándonos por superar los 3.000 millones. Traducción de
randomtranslator.com lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 137. No vuelvas a hacer eso la próxima vez o no te reviviré. Galaxia Centauro, base de la Orden Oscura. Un enorme buque de guerra aterrizó lentamente en el suelo y 3 figuras emergieron de la escotilla. Señor Thanos, hemos recibido la notificación de que Corvus Glaive y Proxima Midnight han llegado a la sala de conferencias de imágenes virtuales. Thanos asintió y le entregó la llave secreta de Beckett, que estaba a su lado. Vete. Sé que no estás de humor para escuchar sus experiencias ahora mismo. Thanos pudo ver claramente que era imposible para Beckett calmarse en ese momento. Sí, padre. Como era de esperar, Beckett tomó la llave secreta y se dio la vuelta para marcharse sin dudarlo. Biblioteca de recopilación de datos número 3, con la llave secreta que le dio su padre adoptivo, Thanos, Beckett abrió la puerta de su residencia y se dirigió directamente a la biblioteca de materiales. Como base principal de Thanos, toda la base de la Orden Oscura albergaba 18 grandes bases de datos, cada una de las cuales almacenaba la gran cantidad de información recopilada por la Legión de Thanos a lo largo de los años. Beckett realmente no esperaba que su inteligencia artificial exclusiva tuviera un lugar en la base de datos de su padre adoptivo Thanos. Bienvenido de nuevo, Su Alteza Beckett. Gates, con delantal, sostenía una bandeja de comida con ambas manos y saludó a Beckett con una sonrisa. Su mirada se posó en el gato naranja posado sobre la cabeza de Beckett, con los ojos llenos de curiosidad. ¿El botín de guerra de esta época es una criatura viviente? Traer trofeos memorables de guerras victoriosas era un hábito que Beckett había cultivado a lo largo de los años. Maullido. El gato naranja, erizado al instante al ser descrito como botín de guerra, saltó de la cabeza de Beckett con las garras extendidas, listo para arañar al ingenuo y curioso gato robótico. Sin embargo, Beckett lo agarró por la nuca. Había aprendido esto de su padre adoptivo, Thanos, quien solía atrapar gatos como este en Svartalfheim. Silencio. Beckett acercó una bola de energía blanca lechosa a la boca de la bestia devoradora de energía. El gato naranja, furioso y con los ojos muy abiertos, se calmó de inmediato. Al percibir el delicioso aroma, sujetó la bola de energía con las patas y comenzó a mordisquearla con satisfacción. La comida es lo más importante del mundo. La energía dentro de Beckett, diferente a la de este universo, era como un manjar para esta bestia devoradora de energía. Gates, al encontrarlo divertido, inmediatamente apuntó su rayo escáner al gato naranja, pero la información que recibió fue decepcionante. Bestia devoradora de energía, uno de los animales más peculiares y aterradores del universo, su carne es ácida y no es apta para el consumo. Gates, nacido para la vida doméstica, perdió interés en el gato naranja al ver la evaluación no apto para el consumo y cogió la bandeja de comida, preparándose para volver a la cocina a cocinar. Su deber era preparar una comida suntuosa para el regreso de Su Alteza Beckett. Gates, deja de cocinar por ahora y ven conmigo. Interrogación de cierre. Gates miró a Beckett confundido y luego asintió. Sí, Su Alteza Beckett. El ingenuo Gates dejó la bandeja de comida y siguió a Beckett con sus cortas patas, abriendo la puerta de la biblioteca de materiales. Aunque se llamaba biblioteca de materiales, era más bien un almacén, repleto de trofeos que Beckett había coleccionado de diversos lugares. Si Beckett no recordaba mal, su biblioteca de materiales debía contener materiales adecuados para construir el nuevo cuerpo de Woz. Los había obtenido hacía 2 años como botín de guerra del planeta O50. No sabía su nombre específico, pero debido a eso, Beckett simplemente los llamó O50 Metal. ¿Dónde está el O50 Metal? Al abrir la puerta, se exhibieron estantes llenos de todo tipo de trofeos. Beckett, que no recordaba quién era el dueño de qué, le preguntó directamente a Gates, que estaba a su lado. Por eso trajo a Gates aquí. Su residencia siempre estuvo a cargo de Gates, y esta biblioteca de materiales no fue la excepción. Aquí, Su Alteza Beckett. Gates, sin entender el motivo, movió un gran trozo de metal especial de O50 y lo colocó frente a Beckett. Tómalo y ven conmigo. Sí, Su Alteza Beckett. El gato robótico, sosteniendo el metal gigante con ambas manos, siguió a Beckett con sus patas cortas, entrando en la biblioteca de datos número 3. Insertó la llave secreta que le había dado su padre adoptivo, Thanos, en la enorme consola de control. Tras una deslumbrante luz blanca, Beckett abrió los ojos y el entorno cambió por completo.
La gran pantalla de luz de la consola de control desapareció y fue reemplazada por un vasto espacio blanco. Palabras clave de búsqueda. Woz, Beckett, inteligencia artificial, datos de vida. Beckett, que ya estaba acostumbrado a esto, apenas había terminado de hablar cuando todo el espacio empezó a cambiar. Incontables flujos de información densa surgieron de todas direcciones, convergiendo en un rostro frente a Beckett, repitiendo la orden que acababa de dar. Verificación de clave completada, la clave es válida. Palabras clave. Woz, Beckett, inteligencia artificial, datos de vida. Recuperación iniciada. Al segundo siguiente, decenas de miles de puntos de datos convergieron en la aparición de Woz ante los ojos de Beckett. Despierto, ojos abiertos. Es un placer volver a verle, Su Alteza Beckett. La voz familiar hizo que los labios de Beckett se curvaran inconscientemente. Entonces levantó el anillo de su muñeca, cuya luz se había apagado hacía tiempo. El O50 metal está listo. Entendido, Su Alteza Beckett. La voz de Woz transmitía una alegría inconcebible mientras un torrente masivo de datos fluía instantáneamente hacia el anillo en la muñeca de Beckett. Silbido. Beckett abrió los ojos y su conciencia regresó inmediatamente al mundo real. Gates, con un delantal a la cintura, tenía una cabeza calva y pulcra, con un gato naranja comiendo tranquilamente posado sobre ella. Ambos dirigieron sus miradas curiosas hacia Beckett, quien acababa de abrir los ojos. Al segundo siguiente, el anillo en la muñeca derecha de Beckett se transformó en un rayo de luz y se fusionó con el bloque de metal especial O50 a los pies de Gates. Crack, crack, bajo la mirada atónita de la bestia devoradora de energía, la gran piedra de metal de forma irregular se retorció y cambió continuamente, transformándose finalmente en un gato robótico del mismo tamaño que la criatura debajo de ella. Crujido, la aturdida bestia devoradora de energías mordió su propia pata y el dolor la hizo recuperar el sentido instantáneamente. Woz, ¿por qué entraste en la biblioteca de datos? Preguntó Gates con curiosidad, con un delantal atado a la cintura. No era desconocido para Woz, ya que había sido creado por Thanos junto con él. Yo también tengo mucha curiosidad. Woz, tras ser revivido, aterrizó en el suelo, pisando inconscientemente con sus cortas patas mientras saboreaba la novedad de su nuevo cuerpo. Lógicamente, debería haber sido irrecuperable. ¿Por qué sus datos principales aún estaban preservados en la base de datos de Thanos? ¿Cuándo se hizo una copia de seguridad? ¿Cómo es que no lo sabía? Normalmente, debería haber percibido algo si sus datos principales hubieran sido respaldados, pero en Svartalfheim, realmente creyó que estaba muerto. Escucha, Woz, si vuelves a hacer esto sin mi permiso la próxima vez, no dejaré que resucites. Beckett, conteniendo la curva ascendente de sus labios, mantuvo su habitual semblante estoico. Lo entiendo, Su Alteza Beckett. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 138. La esperanza de la resurrección. Knower. La gema de la mente, una de las 6 gemas del infinito del universo, no era algo que el otro, el líder de la raza Chitauri, pudiera tocar. Sin mencionar que había aprendido de Shafrin del planeta U40 a quemar su fuerza vital, y solo con una fuerte voluntad pudo usar parte del poder de la gema de la mente para repeler a Malekith, quien estaba empoderado por el éter. Aunque Malekith, el rey de los elfos oscuros, simplemente fue repelido por este golpe y no sufrió mucho daño, el otro, que había usado por la fuerza el poder de la piedra de la mente, no quedaría sin consecuencias solo porque Malekith salió ileso. La consecuencia de ese ataque que quemó la vida fue la incineración completa. Teóricamente, el otro no tiene posibilidad de resurrección como Woz. Woz, analizando la situación punto por punto, presentó la conclusión final a Beckett. Como ser especial, mitad mecánico y mitad biológico, la resurrección del otro solo requirió un conjunto de datos esenciales que contenían recuerdos del pasado. Sin embargo, fue una lástima que la base de datos de Thanos no contuviera información sobre el otro. ¿Qué pasa con Chitauri Prime? Beckett pensó inmediatamente en Chitauri Prime, donde nació el otro. Su Alteza Beckett, ¿se va ahora? Gates, cuya mente aún estaba reflexionando sobre cómo crear una receta de bestia devoradora de energía, sintió el significado tácito en las palabras de Beckett y preguntó, mirando hacia arriba con renuencia en sus ojos. Había preparado una mesa llena de platos para darle la bienvenida nuevamente a Beckett. Vuelvo enseguida.
Beckett se inclinó, extendió la mano para acariciar la frente de Gates y, con un movimiento de su mano derecha, Woz se transformó nuevamente en un anillo y regresó a su muñeca. Bajo la mirada reticente de Gates, la figura de Beckett desapareció instantáneamente. Maullido. El asustado gato naranja chilló y se aferró fuertemente al cabello de Beckett con sus patas delanteras, evitando así el accidente de caer. Su Alteza Beckett. Los soldados que custodiaban el puerto militar saludaron al unísono al ver desembarcar a Beckett. Woz. La ruta ya está planeada, Su Alteza Beckett. El reanimado Woz se mantuvo tan pensativo como siempre. Tras conectarse a la red de datos dentro de la base de la Orden Oscura, una pequeña nave de guerra había abierto su hangar bajo el control de Woz. Señor Thanos, se ha detectado actividad inusual en el puerto militar. Dentro de la base de la Orden Oscura, en la sala de conferencias virtual. Thanos, al escuchar el informe de Corvus Glaive sobre la situación específica, escuchó el informe de Ebony Maw. Es Beckett, no lo detengas. Thanos, perdido en sus pensamientos, salió de su contemplación, miró a Ebony Maw y dio sus instrucciones. Sí, señor Thanos. La nave de guerra que transportaba a Beckett aterrizó lentamente en el duro entorno de Chitauri Prime. La figura que emergió del hangar voló directamente hacia la granja de cultivo de vida Chitauri Prime, el lugar donde se concibió la raza Chitauri. La raza Chitauri, con su estructura mitad mecánica y mitad biológica, nació en esta granja de cultivo, y el otro no fue la excepción. Woz. Tras confirmar su identidad, Beckett presionó el anillo en su muñeca. Al encenderse la luz, Woz se conectó instantáneamente a la base de datos genética del Centro de Reproducción de Vida Chitauri Prime. Si los datos genéticos centrales de el otro tuvieran un respaldo, probablemente se encontrarían aquí. Woz está buscando entidades con una similitud de más del 90% basándose en el modelo genético del otro. Woz está buscando, la búsqueda falló. Su Alteza Beckett, la base de datos de genes Chitauri Prime no contiene una copia de seguridad de los datos genéticos de el otro, solo la información sobre su nacimiento. En otras palabras, Beckett ahora podría crear un nuevo el otro basándose en la información dejada en el banco de genes cuando el otro nació. ¿No puedes encontrarlo? Beckett no había considerado en absoluto crear un el otro completamente nuevo. Los subordinados que reconocía tenían que ser únicos, no reemplazables. Me temo, Alteza Beckett, que el otro no cumple las condiciones para la resurrección. Después de pensar con calma, analizar cuidadosamente y reflexionar un momento, Woz dio su conclusión. Miau del gato naranja, posado sobre la cabeza de Beckett, saltó tan alto como pudo, aterrizando en la consola de control y atrayendo la atención de Beckett. Calle. Abrió la boca y escupió un trozo de tejido biológico impregnado de energía oscura, que aún contenía rastros de sangre. Interrogación de cierre. Beckett, cuya atención se vio atraída por la bestia devoradora de energía, frunció el ceño. La información sobre este trozo de tejido biológico fue escaneada instantáneamente por Woz y proyectada en la pantalla de su ojo derecho. Este es el tejido biológico del señor el otro, con partículas de éter aún adheridas. Con el recordatorio de Woz, Beckett finalmente recordó que antes de que el otro lanzara el puñetazo que lo habría convertido en polvo, la mitad de su cuerpo ya había sido destruido por la onda de choque de energía de Malekith. Y ese trozo de tejido biológico que la bestia devoradora de energía ahora estaba escupiendo claramente provenía de esa mitad destruida. Después de escupir el trozo de carne, el gato naranja se lamió los labios y orgullosamente infló su pecho frente a Beckett, extendiendo su pata delantera derecha hacia él. Miau. Parecía una mascota esperando ser alimentada. Beckett se frotó una bola de energía en la mano derecha, y la criatura la aferró con alegría y se recostó en su hombro. Su cola naranja rozó la cola roja que tenía detrás, y sacó la lengua para lamerle la mejilla, intentando complacerlo. Woz. El poder de las partículas de éter ha sellado parte de la información esencial del otro. Si se logra cultivar con los materiales y métodos adecuados, hay un 50% de posibilidades de que el otro pueda resucitar a través de este tejido biológico. El plan era utilizar el poder de la piedra de la mente para movilizar la energía residual de las partículas de éter en este tejido biológico, luego utilizar el poder de la piedra de la realidad para alterar su estado de vida y, finalmente, basándose en los datos centrales restantes, devolverle la vida. Esta era la mayor probabilidad de éxito que Woz había ideado inmediatamente. Sin embargo, había un requisito previo. Un componente mecánico capaz de soportar el poder de ambas piedras del infinito, que además poseía el potencial de autoevolución.
Solo entonces podría construirse perfectamente la estructura vital mitad mecánica, mitad biológica del otro. Un componente mecánico tan exigente no estaba disponible en la Orden Oscura, pero Woz le ofreció a Beckett otra vía: la casa de subastas cósmica. Asgard, el palacio real. Ela, tras bañarse y cambiarse, llegó ante Odín. Padre. Ela, ve a la casa de subastas cósmica en Knowhere. Habrá una subasta allí dentro de 15 días. Odín, sentado en el trono, informó a Ela de su petición. Luego sacó una tarjeta metálica azul y se la entregó. Toma esto. Cuando llegues a Knowhere, un hombre que se hace llamar el coleccionista te encontrará. Hoy todavía habrá 2 actualizaciones y, a partir de mañana, serán 3 actualizaciones a lo largo de agosto. Jeje. He guardado algunos borradores, así que tengo la confianza para hacer 3 actualizaciones en todo el mes. Manos en las caderas. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 139. La independencia de Beckett. El universo, una casa de subastas. Galaxia Centauro, base de la Orden Oscura, dentro de la sala de conferencias de imágenes virtuales. Thanos, habiendo finalizado su llamada con Corvus Glaive, miró la imagen de comunicación de Beckett con el ceño fruncido. ¿Por qué de repente pensarías en la casa de subastas cósmica? Acababa de visitar Chitauri Prime, ¿por qué de repente se dirigía a ese pozo de dinero? He encontrado la manera de revivir al otro, padre. Beckett, de pie en la base de datos genética de Chitauri Prime, informó a su padre adoptivo, Thanos, del plan de resurrección de Woz. ¿Componentes mecánicos que puedan soportar el poder de las gemas del infinito? Después de escuchar la descripción de Beckett, Thanos se puso de pie, su rostro tranquilo no mostraba ninguna fluctuación emocional. De hecho, no hay componentes mecánicos de ese nivel de fuerza en la Orden Oscura. Entonces, padre, quiero ir a la casa de subastas cósmica. La actitud respetuosa de Beckett hizo que Thanos permaneciera aún más silencioso. Después de una larga pausa, finalmente respondió. Parece que realmente has crecido esta vez, Beckett. Las palabras de Thanos contenían un matiz de alivio indescriptible. Beckett, quien había estado al lado de Thanos desde la infancia, había sido un candidato perfecto para misiones desde la infancia hasta la edad adulta. Era poderoso y despiadado. Pero a los ojos de Thanos, ese Beckett era imperfecto. Porque no tenía deseos propios, o mejor dicho, no tenía exigencias propias. Ese momento, cada año había estado lleno de misiones y entrenamiento. Si bien este enfoque sin duda había contribuido a un rápido aumento de la fuerza de Beckett, a ojos de Thanos, este Beckett seguía siendo solo un niño que le obedecía. Un niño que aún no había crecido. Thanos tenía expectativas muy altas para Beckett, tan altas que lo consideraba su futuro sucesor. Sin embargo, para convertirse en su sucesor, no bastaba una fuerza formidable. También necesitaba sus propios pensamientos y acciones independientes de los de Thanos. Thanos no quería que Beckett fuera una marioneta que se movía solo cuando él le encomendaba una misión. En los últimos 20 años, hoy fue la primera vez que Beckett propuso proactivamente su propio plan de acción a su padre adoptivo, Thanos. Thanos estaba muy contento. Su hijo finalmente había crecido y comprendió que el mundo no se trataba solo de misiones. Ya sea para ganarse a la gente o para expandir su influencia, un Beckett que había comenzado a cambiar proactivamente su comportamiento pasado era precisamente el sucesor que Thanos quería cultivar. Quizás debería estar agradecido a Malekith, a quien había dividido en 2. Si no fuera por Malekith, Thanos podría haber tenido que crear personalmente algunos escenarios para fomentar el crecimiento de Beckett después de que madurara un poco más. Cuando regreses, ve a Ebony Maw para obtener fondos. Sin duda, Thanos apoyó plenamente la decisión de Beckett. Si uno quería ir a la casa de subastas cósmica, era esencial contar con fondos suficientes. Por supuesto. ¿Tenemos que pujar? Al oír esto, Beckett frunció el ceño. Según la información que Woz había recopilado, la próxima subasta en la casa de subastas cósmica aún estaba a 15 días de distancia. Pero, de ser posible, no quería esperar tanto. El plan de Beckett era descender directamente sobre Knowhere y apoderarse por la fuerza del componente mecánico que tenía en la mira de la casa de subastas cósmica. Beckett, ¿recuerdas lo que te dije antes? Nunca dejes que el orgullo te ciegue los ojos. Los individuos fuertes en este universo son mucho más numerosos de lo que imaginas.
La casa de subastas cósmica de Knowhere está respaldada por un ser ancestral que ha existido desde el inicio del universo. Nadie conoce su nombre. Su título legendario en el universo es el coleccionista. Es alguien dedicado a coleccionar todo tipo de objetos raros e incluso especies en el universo. Hasta que no tengas certeza absoluta, no te involucres en conflictos innecesarios con este antiguo ser. El tono de Thanos era inusualmente serio. No le tenía miedo a este legendario coleccionista. Incluso si el coleccionista se uniera a su hermano, el gran maestro, Thanos no se atrevería a hacerlo. Pero Beckett era diferente. Todavía necesitaba espacio y tiempo para crecer. Lo más importante es que Thanos no quería que Beckett se convirtiera en un bruto que recurría a la fuerza bruta cada vez que enfrentaba un problema. La capacidad de utilizar racionalmente los propios recursos para asegurar el mayor beneficio era la cualidad más básica de un gobernante calificado. Como su sucesor, Beckett tuvo que aprender esto. Lo entiendo, padre. Beckett asintió y luego cerró la señal de comunicación. Woz, busca al coleccionista en Knowhere. Tras terminar la comunicación con su padre adoptivo, Thanos, Beckett inmediatamente ordenó a Woz que comenzara la búsqueda de la misteriosa figura en Knowhere, cuya existencia se rumoreaba desde el nacimiento del universo. Sin embargo, el resultado fue un completo fracaso. Su Alteza Beckett, Woz no puede detectar ninguna información sobre el coleccionista. Woz, que navegó por la red de inteligencia de la Orden Oscura, no encontró nada. Olvídalo, preparémonos para regresar. ¿Cómo esta persona era tan misteriosa que ni siquiera la red de inteligencia de la Orden Oscura tenía información sobre ella? Beckett dejó de insistir. Llevando consigo a la bestia devoradora de energía, Beckett salió de la base de datos genética Chitauri Prime y regresó a la Orden Oscura en su nave de guerra. Le había prometido a Gates que volvería a comer con él, pero antes de cenar, tenía que ir a buscar a Ebony Maw. Tuvo que ir personalmente a recoger la tarjeta del planeta de recursos universal. Era la regla. Ebony Maw, quien gestionaba toda la logística de la Orden Oscura, ya lo había estado esperando en la base durante mucho tiempo. Si esto no es suficiente, puedes tomar esta tarjeta. Tras guardar la montaña de tarjetas de identificación de planetas de recursos en su brazalete, Beckett extendió la mano y tomó una tarjeta azul que Ebony Maw le entregó. Esta tarjeta es la prueba de identidad de Lord Thanos en la casa de subastas cósmica. Con ella, recibirás un trato preferencial, dijo Ebony Maw lentamente, dejando que Beckett saboreara el significado de sus palabras. Espero con ansias el día en que resucites al otro, Beckett. Tras haber sufrido un revés una vez, Ebony Maw no repitió su error esta vez. Su mirada significativa antes de irse hizo que Beckett lo encontrara interesante. ¿Aún no estás convencido? Interesante. Beckett guardó la tarjeta que representaba la identidad de Thanos, saltó hacia adelante y al segundo siguiente estaba nuevamente frente a su propia base. Gates, sentado en el umbral con la barbilla apoyada en las manos y con aspecto abatido, levantó la vista de repente al oír el viento. Al ver regresar a Beckett, su rostro se iluminó de alegría. Bienvenido de nuevo, Su Alteza Beckett. Mientras tanto, en Asgard, en el Bifrost. Ela, a lomos de su divino corcel, se despedía de sus padres. El Bifrost aún no había abierto un paso a Knowhere. Incluso la poderosa Ela solo podía usar el singular medio de transporte de Asgard para cruzar docenas de galaxias y llegar a Knowhere, un viaje largo y arduo, un viaje agotador. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 140. Ela está cabalgando. Una fiesta largamente esperada, una noche de buen sueño largamente esperada. Cuando Beckett abrió los ojos en la cápsula de nutrientes, ya era la madrugada del día siguiente. Buenos días, Su Alteza Beckett. Después de que Beckett emergió de la cápsula de nutrientes, empapado, Gates, vestido con un delantal, apareció ante él a tiempo y le entregó el traje de combate negro que había sido preparado hacía mucho tiempo. El desayuno ha sido preparado para usted. Sus músculos cincelados quedaban ocultos por el holgado traje de combate negro como la brea. Beckett se giró y fijó la mirada en el dosificador de la cápsula de nutrientes. En una noche absorbí el equivalente a 10 cápsulas de nutrientes. Después de confirmar varias veces que no se trataba de un error de la máquina, una pizca de sorpresa apareció en los ojos de Beckett. Esta velocidad, esta dosis, superó con creces la imaginación de Beckett.
Claramente, después de abrirse paso hasta el estado de Super Saiyan a través de su propio poder, su fuerza había aumentado y su tasa de absorción de fluido nutritivo era mucho más rápida que antes. El cambio más evidente fue que en tan solo una noche, su cuerpo se había recuperado por completo, e incluso las cicatrices de su piel habían desaparecido. Esta velocidad era inimaginable en el pasado. Si fuera su yo del pasado, no habría podido curar todas las heridas internas en una noche. Este es el poder de una nueva fuerza, ¿no es así? Beckett incluso tenía la sensación de que su forma de Super Saiyan no había llegado a su límite y que todavía había espacio para crecer y desarrollarse. No sabía si esto era solo su imaginación, pero su intuición se lo decía. Seguir su intuición siempre fue la elección correcta. Esta era una verdad que Beckett había aprendido a lo largo de los años. Tras vestirse y ponerse el anillo, en el que Woz se había transformado, Beckett siguió a Gates al comedor. Devoró el suntuoso desayuno con un movimiento vertiginoso. Mientras Gates se despedía, Beckett, vestido con su traje de combate negro, le pidió a Woz que activara una pequeña nave desde el hangar de su buque de guerra. El casco del barco parecía como si hubiera sido recubierto con una capa de plata, lo que le daba una sensación bastante lujosa. Se trataba de un buque de guerra que Woz había modificado durante la noche, construido específicamente para el viaje actual de Beckett. Después de todo, llegar a Knowhere en un buque de guerra con un exterior dominante y feroz podría fácilmente causar problemas innecesarios. Para evitar este problema, el atento Woz modificó especialmente un buque de guerra para que pareciera menos agresivo y sus líneas exteriores tuvieran una estética aerodinámica única. Especialmente en la proa del buque de guerra, el emblema en forma de V entrelazado en oro y plata era excepcionalmente llamativo. A ambos lados de este emblema, Woz también había recreado con esmero el aura dorada que rodeaba el cuerpo de Beckett al transformarse en Super Saiyan, adhiriéndole un par de alas doradas. Se ve bastante bien. Beckett levantó una ceja y un destello de sorpresa se dibujó en sus ojos. Gracias por sus elogios, Su Alteza Beckett. Al entrar en la nave de guerra, el halo de la consola central se iluminó bajo el control de Woz. Con su nuevo brillo tecnológico y su esquema de colores de ciencia ficción en blanco plateado, el interior del buque de guerra era muy diferente de todos los acorazados en los que Beckett había viajado, y parecía excepcionalmente sofisticado, elegante y de alta gama. Este buque de guerra era realmente una versión completamente nueva que nunca había visto antes. Su Alteza Beckett, por favor, quédese sentado y prepárese para presenciar la característica más emocionante de este buque de guerra. Zumbido. Tan pronto como Woz terminó de hablar, la nave de guerra plateada ascendió, y el rugido de sus motores resonó por toda la Orden Oscura. El buque de guerra de color blanco plateado se transformó en un relámpago que atravesó el cielo. Velocidad. Velocidad extrema. Esta fue la velocidad extrema que se logró abandonando una gran cantidad de equipo ofensivo y defensivo. Incluso alguien tan poderoso como Beckett se vio inmerso en esta velocidad extrema, incapaz de liberarse. Aunque no se mencionó explícitamente, la curvatura de los labios de Beckett fue el mejor cumplido para Woz, indicando que su arduo trabajo durante la noche no había sido en vano. Acelerar 100 años luz en 1,2 segundos es el límite de velocidad teórico que puede alcanzar esta nave de guerra. La voz de Woz tenía un matiz de orgullo. Excluyendo los métodos convencionales de atravesar galaxias como los puntos de salto espacial, la nave de guerra que había creado era sin duda la nave de guerra que volaba más rápido en todo el universo, sin lugar a dudas. Aunque era llamativo y poco práctico en combate, en opinión de Woz, la singularidad de este buque de guerra era un símbolo del estatus noble de Beckett. Sin embargo, ¿a quién le importa si es práctico o no, siempre y cuando se vea genial? Único en todo el universo, absolutamente noble y perfectamente adecuado para que Su Alteza Beckett lo use en diversas ocasiones no relacionadas con el combate. Como este viaje a Knowhere. Zas. En el magnífico universo, un buque de guerra plateado avanzaba a una velocidad incomprensible para la gente común. En la parte delantera del barco, era especialmente llamativo el emblema V entrelazado en oro y plata, con alas a ambos lados. Mientras tanto, Ela, que ya había abandonado los 9 reinos, seguía a caballo, dirigiéndose a Knowhere. Knowhere, uno de los planetas más avanzados del universo, un planeta antiguo que se ha mantenido en pie durante miles de millones de años sin caer. Hace 30 millones de años, estalló una prolongada guerra entre las dos razas que habitaban este antiguo planeta. Debido a su duración de 1000 días, los libros de historia la denominaron la Guerra de los 1000 días.
Cuenta la leyenda que la raza que salió victoriosa de esta guerra de los 1000 días lo hizo porque intercambiaron un tesoro de inmenso poder de un misterioso individuo llamado el coleccionista. Nadie sabía si esta leyenda era verdadera o falsa, ni se atrevía a verificarla. Lo único que se sabía era que, tras la guerra de los 1000 días, Knoere nunca volvió a sufrir los estragos de la guerra. Durante los últimos 30 millones de años, Knoere se había convertido en uno de los planetas más avanzados del universo. Las subastas interestelares que se celebraban regularmente en este planeta se habían convertido en un referente cultural para sus habitantes. Cada vez que comenzaba una subasta, el planeta se volvía excepcionalmente animado, con fuerzas misteriosas de todos los rincones del universo reuniéndose, todo con el único propósito de participar en la gran subasta que Knoere realiza una vez cada década. Y cada vez que esto ocurría, los habitantes nativos de Knoere veían todo tipo de extraterrestres extraños y bizarros. BZZZZ. El rugido de los motores resonó en los cielos de Knoere. Un casco plateado y aerodinámico, dejando atrás arrogantes olas de aire, se precipitó directamente a los ojos de los habitantes de Knoere. Con un giro elegante y llamas de cola doradas, este buque de guerra extremadamente llamativo y lujoso ejecutó una deriva perfecta hacia su lugar reservado previamente en el puerto de buques de guerra. Beckett, vestido con un traje de combate negro, emergió lentamente de la escotilla lateral. Su rostro severo atrajo la atención de todos los que estaban cerca. ¿Entonces esto es Knoere? Beckett cruzó los brazos sobre el pecho, observando su entorno. Mientras tanto, Ella seguía en camino, montada a caballo, gracias a Eternity of the Stranger por el consejo. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 141. El chico apuesto que se junta con chicas. Hola, señor Beckett. Soy Zola, empleado de la casa de subastas cósmica. Es un placer conocerlo. Mientras Beckett observaba Knoere City, la capital de Knoere, una voz clara y nítida resonó en su oído. Un traje de falda profesional azul marino ceñía su curvilínea figura, con su cabello ondulado rojo vino recogido en una coleta informal. Una sonrisa que se sentía como una cálida brisa primaveral adornaba su delicado rostro. Después de que Woz estacionara el buque de guerra, la mujer que llevaba mucho tiempo esperando allí salió inmediatamente del salón del puerto y se dirigió directamente a Beckett. ¿Un empleado? Al oír esto, Beckett se dio la vuelta y observó a la mujer desconocida que tenía delante. Sí, señor Beckett. Usted es un VIP de nuestra casa de subastas cósmica y yo soy su guía exclusivo en Knoere, responsable de responder cualquier pregunta que pueda tener. La mujer llamada Zola hizo una ligera reverencia, su etiqueta perfectamente ejecutada. Como descendiente de una figura importante de la galaxia Centauro, incluso si solo era un hijo adoptivo, el controlador de la casa de subastas cósmica había ajustado el tratamiento de Beckett al nivel VIP. Servicio personalizado las 24 horas del día hasta que concluya la subasta. Ofrecer a cada VIP el servicio más cómodo posible fue uno de los métodos que inicialmente hicieron famosa a la casa de subastas cósmica, y se ha conservado. Hoy en día, solo los representantes de los poderes que dominaban el universo podían disfrutar de tales servicios VIP. Por ejemplo, el Imperio Kree, el Imperio Skrull, Asgard dentro de los 9 reinos y la Orden Oscura en la galaxia Centauro. Para reunir tantos tesoros raros como fuera posible para obsequiar al ser que estaba detrás de él, el dueño de la casa de subastas había hecho un gran esfuerzo. Largarse. La sonrisa en el delicado rostro de Zola se congeló instantáneamente. Lo siento, señor Beckett, creo que tiene algún malentendido sobre nuestra casa de subastas cósmica. Zola sintió una extraña sensación de pánico. Beckett, su primer cliente después de un año de formación, era tan impredecible. Al ver el comportamiento de Beckett, estaba segura de que recibiría un 0 en la encuesta de satisfacción del cliente. ¿La despediría nada más empezar a trabajar? Yo, Zola, soy empleada de la casa de subastas cósmica, su personal de servicio exclusivo. Esta es mi placa de identificación. Mientras hablaba, Zola se quitó la placa que llevaba sujeta al pecho y se la entregó a Beckett para comprobar su identidad. No se preocupe, señor Beckett. Nadie en este universo se atreve a hacerse pasar por un empleado de la casa de subastas cósmica, así que puede bajar la guardia conmigo y disfrutar, no lo necesito. Ahora, no me hagas decirlo una tercera vez. La mirada de Beckett se fijó en la mujer llamada Zola, interrumpiéndola directamente. Se atragantó. Las palabras que estaba a punto de decir se le atascaron en la garganta.
Beckett estaba dispuesto a robar el lugar si no podía comprar lo que quería. ¿Para qué iba a necesitar a una empleada de la casa de subastas acompañándolo? ¿Iba a complicarle las cosas sin motivo? Intimidada por el aura imponente de Beckett, Zola no pudo hablar y observó con impotencia cómo su figura se alejaba de ella. Maldita sea. Mi evaluación de desempeño. No te vayas. Para cuando Zola reaccionó, Beckett ya había llegado lejos. Pensando en su evaluación de desempeño, la inexperta Zola lo siguió rápidamente con sus largas piernas. Cada empleado de la casa de subastas cósmica tenía un objetivo de evaluación de desempeño, y para quienes, como ella, estaban específicamente capacitados para recibir a invitados VIP, solo había un objetivo: la satisfacción del cliente. Era una métrica cuantificable que ni siquiera quienes la evaluaban sabían cómo se calculaba. Aunque desconocía los detalles, Zola sentía que si perdía el rastro de Beckett, el hijo de Thanos de la galaxia Centauro, su evaluación sin duda fracasaría. No quería que la enviaran a una arena de gladiadores desconocida en sacar como carne de cañón o premio. Su Alteza Beckett, esa mujer llamada Zola aún lo sigue. Beckett, que se había mimetizado con la multitud, veía en la pantalla de su ojo derecho la apresurada persecución de Zola mientras Woz, que inspeccionaba el terreno de Knowhere, se lo recordaba. Déjala. Beckett, que observaba mentalmente el terreno y la distribución de los edificios, no tenía intención de prestar atención al empleado de la casa de subastas que estaba detrás de él. Woz, omite las ubicaciones que no puedas escanear. Iré a revisarlas yo mismo cuando tenga tiempo. A 14 días de la subasta, Beckett tuvo tiempo de sobra para medir cada centímetro del capital de Knowhere para su gran plan de robo. Su Alteza Beckett, Woz no cree que sea necesario hacer esto. Thanos le había proporcionado a Beckett fondos más que suficientes. En opinión de Woz, comprar un pequeño componente mecánico sería más que asequible, lo que haría innecesario inspeccionar el terreno y las defensas de Knowhere. No, todo lo contrario. Esto es muy necesario. Beckett nunca supuso lo peor de sus enemigos. Tanto el Imperio Kree como el Imperio Skrull habían sufrido pérdidas a manos suyas. A Beckett le disgustaban las sorpresas. Aunque la posibilidad de una sorpresa fuera solo una entre 1.000.000, Beckett quería estar preparado, sin importar si resultaba inútil. Además, explorar el terreno era algo natural para él. Ya estaba acostumbrado. ¿Qué está buscando este tipo? Para mantener la reputación de la casa de subastas, Zola presionó el botón de cambio de atuendo de un toque en su pulsera antes de perseguir a Beckett, cambiando su uniforme azul al atuendo blanco común de Knowhere. ¿O simplemente está sorprendido por la ciudad bulliciosa y tecnológicamente avanzada? Zola no podía entenderlo muy bien. Basándose en la experiencia transmitida por sus predecesores, se suponía que las personas de segunda generación como Beckett eran conocedoras y fáciles de tratar. Entonces, ¿por qué, desde que asumió su cargo, la persona de segunda generación con la que se encontró era tan inquieta y le gustaba deambular sola por Knowhere? ¿Han cambiado los tiempos? Zola apoyó las rodillas con ambas manos, jadeando pesadamente. Por favor, espere un momento, señor Beckett. Zola se apresuró a alcanzarlo y finalmente se enderezó tras recuperar el aliento. Aburrido. Beckett miró hacia Zola, que lo seguía. Parece que no tienes el debido respeto por esta dama. De repente, Beckett sintió una fuerte premonición. Un hombre de pelo largo con raya al medio, vestido con el atuendo más moderno de Knowhere, apareció junto a Zola. Sostenía el instrumento musical más famoso de Knowhere, desplegando el porte elegante de un maestro. Este hombre. Las pupilas de Beckett se contrajeron bruscamente. Sintió una energía inconmensurable emanando de aquel hombre, una energía que supera con creces la de Malekith. Mi nombre es Ego, hermosa dama, ¿puedo tocar una canción para usted? El hombre de pelo largo partido en medio hizo una ligera reverencia a Zola. Su etiqueta fue perfectamente ejecutada. En ese momento, ella todavía estaba en camino, montada en su caballo, gracias a My Infinite Soaring por la recompensa tercera actualización buscando recomendaciones. Buscando votos mensuales. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 142. El ego ve a través de todo. Gracias, pero no. Aunque Zola no sabía quién era ese ego que apareció de repente, su buena educación todavía la hacía sonreír. Knowhere estaba actualmente lleno de talentos ocultos, y Zola no quería que sus acciones causaran conflictos entre un cliente VIP y alguien con habilidades especiales.
Ella no quería ser enviada a las arenas de gladiadores de Sakaar. Un fuerte instinto de supervivencia obligó a Zola, tras rechazar al hombre que se hacía llamar Ego, a volver su mirada hacia Beckett. Señor Beckett, ¿y por qué me has estado siguiendo? Beckett interrumpió directamente a Zola. Si lo entendía bien, las funciones de Zola no incluían ese tipo de comportamiento persistente. Ella solo era una empleada de servicio. Si la despedía, ¿no podría buscar a otra persona? Es la política de la casa de subastas, señor Beckett. Una amargura indescriptible brilló en los ojos de Zola. Si hubiera podido, se habría dado la vuelta y se habría ido inmediatamente, pero simplemente no pudo. Como empleados capacitados por la casa de subastas específicamente para atender a los VIP, su único valor en Knower era brindar un buen servicio a los estimados invitados enumerados como patrocinadores honorables antes y después de las subastas. Si un VIP decía que no te necesitaba, entonces, desafortunadamente, habías perdido tu calificación para continuar viviendo en Knower, y las misteriosas arenas de gladiadores de Sakaar eran tu única opción. Si alguien pudiera romper el cerco de la arena, podría recuperar su libertad. Pero, lamentablemente, desde que la casa de subastas cósmicas se asoció con las arenas de gladiadores de Sakaar, ni un solo trabajador de servicio enviado había recuperado su libertad. Ni uno solo. Zola no creía que sería una excepción. Por supuesto, Zola no podía explicarle todo esto a Beckett con detalle. Eran las reglas no escritas de su profesión. Si las descubrían, las consecuencias serían bastante rítmicas. Esto es muy importante para mí, así que por favor. Desplegando su arma más poderosa, Zola adoptó una apariencia lastimosa, mordiéndose los labios rojos con fuerza. Lo organizaré todo y haré todo lo posible para crear un ambiente sumamente cómodo. Si no lo intentaba, moriría. Un poderoso instinto de supervivencia obligó a Zola a tomar esta decisión. Oh. Beckett arqueó una ceja y su mirada se dirigió al hombre de pelo largo con raya en medio que se hacía llamar Ego. ¿Y si dijera que no quiero ver esta cara? Los labios de Beckett estaban llenos de diversión. No podía creer que alguien con un poder tan inmenso en su interior apareciera ante él sin ninguna razón. Su excepcional vigilancia hizo que Beckett desconfiara profundamente ante Ego que aparecía repentinamente. ¿Entonces qué harás? Con los brazos cruzados sobre el pecho, Beckett inclinó la cabeza y observó con gran interés a Ego, que sostenía un violín. Zola lo entendió. Respiró hondo y presionó el botón de su placa de identificación frente a Beckett, cambiándose rápidamente de ropa ante sus ojos. El uniforme azul de la casa de subastas cósmica regresó a su cuerpo. Zola se paró seria ante Ego. Señor, llámame Ego. Ego hizo un gesto con la mano, interrumpiendo a Zola con una sonrisa. Me llamo Ego. Creí que ya lo sabías. Encogiéndose de hombros, el rostro de Ego mostró arrepentimiento. Entonces, señor Ego, yo, no. Antes de que Zola pudiera terminar, Ego la interrumpió de nuevo con un gesto de la mano. La ira que la invadía fue reprimida por su excelente profesionalismo. Tras controlar sus emociones, Zola miró a Ego con una sonrisa, maldiciendo por dentro. ¿Por qué hubo tantas complicaciones en su primer día oficial de trabajo? ¿Era su destino ser forraje para las arenas de gladiadores de Sakaar durante toda su vida? Zola se sintió miserable y agraviada, habiendo sido duramente educada por la cruel realidad en su primer día fuera de la escuela y en la sociedad. Eres una mujer hermosa y encantadora. Créeme, mereces servir mejor a alguien. Ego habló animadamente ante Zola, con el rostro radiante. Por ejemplo, yo. Lo siento, señor Ego. La expresión de Zola cambió. Por favor, no me insultes. No te estoy insultando. Te estoy ayudando. Este hombre de otro mundo no te tiene en su corazón. Ego, con una sonrisa, volvió la mirada hacia Beckett, con los ojos llenos de significado. Gracias por su amabilidad, pero, Mientras Zola se inclinaba levemente para expresar sus disculpas y estaba a punto de negarse, un gato naranja de repente saltó sobre su hombro, sobresaltándola. Mi mascota. ¿Puedes cuidarla? Los ojos de Beckett estaban fijos en Ego y la curva juguetona de sus labios se hacía más pronunciada. Ten la seguridad de que no habrá ningún problema. Zola se quedó atónita, pero reaccionó rápidamente. Su coleta, hecha de pelo largo, ondulado y rojo vino, se balanceaba con entusiasmo detrás de su cabeza. Ya no tenía que ir a las arenas de gladiadores como forraje. Miautil del gato naranja, que lo pasaba genial dentro del espacio del brazalete, chasqueó los labios, miró a su alrededor con curiosidad y maulló confundido.
Su expresión de desconcierto, combinada con su adorable cabecita, fue suficiente para derretir el corazón de niña de Zola. ¿Una bestia devoradora de energía? ¡Qué suerte tienes! Ego entrecerró los ojos y su mirada cayó sobre la criatura naranja que estaba parada sobre el pecho de Zola. Incluso él, en su larga existencia, solo había visto 5, y se había comido uno. La carne estaba agria y no muy sabrosa. ¿Apareció a tu lado porque hay una energía dentro de ti que es diferente a la de este universo? Adoptando la personalidad de Beckett, Ego dedujo fácilmente la razón de la aparición de la bestia devoradora de energía. ¿Quién eres? La sonrisa juguetona en los labios de Beckett se desvaneció gradualmente. Mi nombre es Ego, un viajero que vaga por el universo. ¿Quieres oír algo interesante? Ego señaló sutilmente a Zola, que jugaba con el gato naranja, y le lanzó un beso encantador. Hace unos 20 años, no recuerdo la fecha exacta. Normalmente tengo mucho que recordar, así que, ya me entiendes. Al no recibir respuesta de Zola, Ego se encogió de hombros y al instante retrocedió 20 años. Hace 20 años, una distorsión apareció en algún lugar de este universo, y entonces, dentro de mi percepción, el aura de una criatura que no es de este mundo pasó fugazmente. Sin embargo, es una pena que la fuerza vital de ese forastero pareciera haber sido ocultada deliberadamente por alguien. Nunca lo he encontrado. Ego, que se dedicó a avanzar en el campo de las ciencias de la vida cósmica, había querido durante mucho tiempo encontrar a este visitante extraterrestre para comparar. Dime, ¿no es eso interesante? Ego preguntó, girando el instrumento musical en su mano. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 143. Transmisión en vivo de Woz. Ego había estado buscando a este visitante extraterrestre durante mucho tiempo. Su esposa anterior lo había llamado pervertido por eso, diciendo que constantemente pensaba tonterías y arruinaba el ambiente incluso cuando discutían los orígenes de la vida al mencionar ideas sobre seres extraterrestres. Ego la abandonó después de eso y decidió que nunca volvería a tomar una telépata como esposa. Semejante habilidad era realmente aterradora. Cuando alcanzaba su máximo potencial, incluso podía leer los recuerdos de alguien de su nivel. Eran más adecuados como mascotas que como compañeros. Pero eso no era lo más importante. La semilla ya estaba plantada, y ahora solo faltaba esperar la cosecha. Por supuesto, lo que hizo a Ego más feliz en ese momento fue descubrir al visitante extraterrestre que tanto había anhelado en Knower. Esto fue mucho más interesante que buscar mujeres. ¿Me has estado siguiendo? Aunque era una pregunta, el tono de Beckett era inusualmente seguro. Por supuesto. Ego dejó los instrumentos musicales, se irguió y se ajustó el cuello. En este universo, probablemente soy el único interesado en ti. El Ego, que buscaba desesperadamente el camino de su propia evolución, necesitaba urgentemente un punto de referencia. Para Ego, Beckett, que podía distorsionar el universo y viajar a través de él incluso siendo un bebé, era material de investigación perfecto. Desafortunadamente, no llegó a tiempo ese día. Para cuando llegó, el planeta Titán ya estaba reducido a ruinas, y la presencia ajena a este universo había desaparecido de los sentidos de Ego. ¿Interesado en un intercambio? Ego levantó una ceja y preguntó con voz profunda. No me interesa. Beckett se dio la vuelta y se fue sin dudarlo un instante. El Ego no lo detuvo, simplemente dejó que la figura de Beckett desapareciera entre la multitud, alejándose cada vez más de él. ¿En serio, no te interesa? Ego miró su ropa, sonriendo con indiferencia. Con un apretón de manos, los componentes se desprendieron, y él continuó buscando a su objetivo con sus instrumentos musicales. Habría mucho tiempo en el futuro. Tenía todo el tiempo del mundo para jugar. Su Alteza Beckett, se ha instalado el dispositivo de microvigilancia. Beckett, que se había vuelto a mezclar con la multitud, vio aparecer en la pantalla, en su ojo derecho, un mensaje indicando que la instalación se había realizado correctamente. ¿Puedes encontrar alguna información sobre esta persona, Woz? Lo siento, Su Alteza Beckett, Woz no puede encontrar nada. Woz no pudo encontrar ninguna información sobre este Ego. Como inteligencia artificial, después de todo, había límites. Aunque no lo dijo en voz alta, Woz se dio cuenta profundamente de esto. Beckett entonces volvió la mirada hacia Zola, que jugaba con un gato detrás de él. Dijiste que soy VIP en tu casa de subastas cósmica, ¿verdad? Sí, ¿tiene alguna petición, señor Beckett?
La mujer que estaba jugando con el gato rápidamente pasó al modo trabajo. Para esta noche, quiero toda la información sobre este hombre. Recuérdalo, todo. Bajo la manipulación de voz, una pantalla azul brillante apareció ante Zola. En la pantalla se veía claramente un ego radiante. Woz acababa de capturar la imagen. Ningún problema. Zola dijo con seguridad. Ya era hora de demostrar sus verdaderas habilidades. Sin embargo, al anochecer, nombre. Ego. Más allá de eso, desconocido. Después de que Beckett terminó de leer la información, que no era diferente a la que le había proporcionado Woz, levantó la vista. Reflejada en sus pupilas, el rostro de Zola estaba lleno de vergüenza. Aunque Beckett no lo pudiera creer, esa era realmente toda la información que había logrado reunir agotando la red de inteligencia de la casa de subastas cósmica. Se había tomado el tiempo específicamente para preguntar a sus superiores, y la respuesta que recibió le hizo sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Sus permisos de consulta son insuficientes. Esa sola frase hizo que Zola se diera cuenta de la gravedad de la situación. Ella era específicamente responsable de recibir a VIP del calibre de Beckett, y ni siquiera eso era suficiente. ¿Permisos insuficientes? Interesante. Beckett se quedó pensativo mientras miraba la imagen del dispositivo de microvigilancia que aparecía en la pantalla de su ojo derecho. En una mansión en la capital de Knougere. Ego, vestido con un traje formal, sostenía la mano de una hermosa mujer, moviendo sus caderas al ritmo de una música embriagadora. Después del baile, la hermosa mujer del vibrante vestido rojo abrió los ojos, su mirada cambiante, llena de afecto. Si tan solo pudiéramos bailar así para siempre. La mujer suspiró, su expresión llena de arrepentimiento y reticencia. ¿Por qué no, Jennifer? Mientras tú lo desees, podemos estar juntos para siempre. Para siempre. Con su largo cabello cayendo en cascada sobre sus hombros, cada movimiento que Ego hacía estaba lleno de una aura cautivadora en los ojos de la mujer. Pero no sé si lo lograremos esta vez. Si fracasamos, todo nuestro clan estará destinado al exilio en las arenas de Sakaar. Con poder acumulado durante 1000 años, tuvo que tomar esta decisión desesperada para recuperar el estatus de su pueblo en Knougere. Seguro que tendrás éxito si estás dispuesto a dejarme intervenir. La sonrisa de Ego se desvaneció y su expresión se volvió seria. No, si interfieres, la naturaleza de este asunto cambia. La mujer llamada Jennifer negó con la cabeza, presionando suavemente los labios de Ego con sus finos dedos, indicándole que callara. Sé que tus orígenes son muy misteriosos y que ni siquiera estás dispuesta a revelarme tus orígenes. Pero te amo, así que no quiero involucrarte en esto. Porque si te involucras, violarás las reglas establecidas por el coleccionista en aquel entonces. Morirás. Jennifer no quería ver al hombre que amaba profundamente desmembrado por el coleccionista por su culpa. En este universo, nadie puede matarme, querida. Ego cerró los ojos y besó suavemente la frente de Jennifer. En otra parte de Knougere, Beckett, acostado en la cama, seguía reflexionando sobre qué tramaban Ego y esa mujer llamada Jennifer cuando la pantalla frente a él se apagó de repente. A su lado, las orejas de Zola ya estaban completamente rojas, mientras tanto, Ela, que ya había recorrido decenas de galaxias, estaba alimentando con hierba a sus caballos. La tercera actualización llegará bastante tarde, alrededor de la medianoche. Vuelvo a escribir bastante tarde, pero todavía habrá 3 actualizaciones. Traducción de randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 144. Una raza reducida a la esclavitud. ¿Qué ocurre? La pantalla, que de repente se había quedado en blanco, mostraba ahora el conocido busto de Woz, desviando la luz de la pantalla. Beckett vio las mejillas sonrojadas de Zola. Ahora que lo pienso, parece que se sonrojó y su corazón se aceleró inexplicablemente mientras veía el contenido del vídeo. No. No es nada. Sobresaltada por la voz externa, la voz de Zola se elevó al instante. Estaba emocionada. Nunca se imaginó que vería una película tan educativa con un invitado distinguido al que estaba atendiendo. Para ella, sin duda era un sueño, una imposibilidad. ¿Quién era ella? Solo un esclavo bajo la casa de subastas cósmica. Tener la suerte de estar con un invitado distinguido y... Zola nunca había pensado que algo que solo existía en los sueños de su pequeño círculo le sucedería. Sintiéndose inferior desde el fondo de su corazón, la mente de Zola se quedó en blanco y por un momento, no supo qué decir. Desde su nacimiento, vivió en el hemisferio norte, con escasos recursos.
Al crecer, fue elegida por el líder debido a su imponente figura, belleza y potencial. Dejó ese desierto extremadamente árido y llegó a la próspera capital de Knowhere. Fue la primera vez en su vida que presenció lo que realmente era la prosperidad. Como esclavo. Zola no sabía por qué la habían marcado como esclava desde su nacimiento, ni entendía por qué todos sus antepasados eran esclavos. Solo sabía que, si quería sobrevivir, debía obedecer la voluntad de quienes ostentaban el poder. En su ciudad natal en el desierto, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer con su familia, contribuyendo al desarrollo del norte de Knowhere, solo para ganar escasas raciones para sobrevivir. En Knowhere capital, estaba sola e indefensa. Solo pudo destacarse entre los demás esclavos gracias a su diligente esfuerzo y excelentes calificaciones, convirtiéndose en recepcionista en prácticas para huéspedes distinguidos. Mientras otros necesitaron al menos 2 años y medio para su formación, ella completó todos sus estudios y trabajó en solo 1 año, iniciando su carrera certificada. Aunque en su primer día de trabajo se topó con Beckett, un cliente difícil, él tenía muy buena pinta. Zola, volviendo a la realidad, observó en secreto a Beckett con el rabillo del ojo. Su holgado traje de combate negro no ocultaba sus músculos marcados. Su cabello mojado después de la ducha, aunque desordenado, lucía despeinado y atractivo en contraste con su rostro frío y atractivo. Oye, mujer, ¿en qué estás pensando? Las palabras de Beckett sacaron a Zola de su ensoñación. Ah, no lo soy, no lo era. Salió disparada con un silbido, con su pelo ondulado rojo vino cayendo en cascada sobre sus hombros, ondeando desordenadamente. El gato naranja, que dormitaba sobre su pecho, perdió el equilibrio al instante. Con torpeza, se aferró al collar de Zola, y finalmente logró estabilizarse. Deberías irte. Beckett frunció el ceño, mirando a la mujer que tenía delante, que de repente se había vuelto inexplicablemente extraña. Señaló con la mano hacia la puerta, rociando el corazón ardiente de Zola con una palangana de agua fría. Sí, señor Beckett. Nerviosa, Zola miró al gato naranja que bostezaba y se acurrucaba sobre su pecho. Sorprendida por lo humano que era, se retiró rápidamente de la habitación de Beckett. Todavía tenía que preparar los ingredientes para el desayuno de Beckett mañana. Jennifer, ¿no quieres hundirlo? Y después de despedir al personal de la casa de subastas, Beckett comenzó a reflexionar nuevamente sobre lo que significaba ese segmento que acababa de terminar. El misterioso Ego hizo que Beckett se mantuviera extremadamente alerta, especialmente después de que Ego le señalara que no era de este universo. Según el entendimiento de Beckett, ese momento, solo su padre adoptivo, Thanos, conocía este hecho. Beckett cerró los ojos. La pantalla de luz que flotaba cerca seguía reproduciendo la escena de Ego y Jennifer bailando, hablando y desvistiéndose. Se devanó los sesos, incapaz de deducir ninguna pista útil de la escasa información para determinar la identidad de Ego, y entonces, Beckett se quedó dormido. Sin embargo, Beckett, que dormía profundamente, no sabía que al otro lado de Knowhere capital, un Ego enfurecido estaba mortalmente furioso. Él, un planeta divino de infinita evolución, había sido engañado por un visitante interdimensional. Y además le pusieron un dispositivo de vigilancia. Las sienes de Ego palpitaron y su expresión feroz sobresaltó a Jennifer. Ego, ¿qué pasa? No es nada. Solo alguien que no conoce su lugar se atrevió a desafiar la majestuosidad de un dios. Tras respirar profundamente para calmarse, Ego, que se consolaba pensando que lo había visto todo, habló para tranquilizar a la sobresaltada Jennifer. Fue un incumplimiento suyo del deber asustar a su amada mujer. Los genes de esta mujer eran genes de alta calidad que había elegido después de una cuidadosa selección. ¿Es por el coleccionista? La sensible Jennifer pensó inmediatamente en aquella aterradora existencia que se cernía sobre sus 2 razas desde hacía decenas de millones de años. Lo siento, Ego, no debería haberme reunido contigo otra vez. Jennifer le dio un suave beso en la mejilla a Ego y se levantó, con la intención de irse, pero Ego le agarró la mano y la sujetó con fuerza. ¿El coleccionista? No es más que un inútil, que como mucho ha vivido mucho tiempo, dijo Ego con desdén. A lo largo de los años, no había buscado un camino hacia la evolución, solo sabía coleccionar todo tipo de cosas extrañas y peculiares para entretenerse. ¿Qué otra cosa podía ser sino un inútil? Ego. Al terminar de hablar Ego, una energía invisible floreció en su interior. En la Basti finca, un mar de flores color vino floreció de la nada. Yo soy Dios. Conmigo aquí no morirás.
En el centro de control de Knowiere, el líder de Knowiere, que controlaba el planeta, abrió repentinamente los ojos de su sueño. Su corazón se sentía inexplicablemente pesado. ¿Por qué? El rey Knowiere tocó su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Su Majestad, ese grupo de esclavos del norte ha iniciado otra rebelión. La indicación de la inteligencia artificial hizo que el ceño fruncido del rey de Knowiere se relajara. ¿Es el mismo grupo que la última vez? Sí, Su Majestad. Son realmente un grupo persistente. El rey de Knowiere entrecerró los ojos, se levantó y caminó hacia la ventana, con vista a la bulliciosa vista nocturna de Knowiere capital. Envía 3 veces más tropas. Esta vez, debemos hacer que ese viejo se desprenda de una capa de piel. Con un resoplido frío, el rey de Knowiere emitió su orden. Una raza cuyos cuerpos y mentes se habían acostumbrado a la sumisión realmente se atrevió a intentar derrocar su gobierno. ¿Libertad y derechos para todos los seres? ¡Qué broma más colosal! Como ordene, Su Majestad.